Entonces yo soy Gonzalo Palomino, soy cirujano digestivo colorectal. Vamos con la clase. Primero vamos a partir enmarcando un poquito el problema, hablando de la importancia que tiene el cáncer colorectal a nivel mundial. Y para eso, lo primero es que entiendan, así como en términos simples, de qué se trata el cáncer. El cáncer es una enfermedad que se produce por la mutación de algunos genes. Puede haber una alteración en la reparación, en los genes de la reparación del ADN, pueden haber alteraciones en los genes supresores tumorales, o pueden haber alteraciones en genes o oncogenes. Y cuando existe esta alteración, se transforma una célula que muta en el fondo, y esto tiene dos alternativas. Puede ser que se reconozca por el organismo y que la célula haga un proceso de apoptosis, o también puede transformarse en una célula maligna y con cancerígena en el fondo. Y esto puede dar metástasis, que es viajar a otras partes del cuerpo. Aquí a la derecha, en este cuadradito, se hace como un esquema de eso, que en el fondo está el cáncer primario, las células que van mutando, y pueden viajar a través de la sangre o a través del sistema linfático, donde están los ganglios, y llegan al lugar donde se dan las metástasis, que en el cáncer colorectal específicamente lo más frecuente es en hígado o pulmón, por ejemplo. ¿Por qué suceden estas cosas? Ahí existe una mezcla entre la predisposición genética y la exposición al ambiente. Y en el fondo la conjunción de las dos cosas hace que exista, o sea, que algo gatille para que parta el cáncer. Ahora vamos con el cáncer colorectal más o menos para ver un poquito de números. ¿Qué pasa? Estos son cifras del 2018 a nivel mundial. ¿Y qué es lo que está pasando? La incidencia de cáncer, o sea, en el fondo los cánceres nuevos. El cáncer colorectal está número 3. Lo más frecuente es el cáncer pulmonar, que está número 1. Después está el cáncer de mama y después está el cáncer colorectal. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de mortalidad? En mortalidad tenemos, ¿cierto? Sigue siendo primero el cáncer de pulmón, que es muy prevalente, es muy mortal. Los tratamientos en el fondo cuando se diagnostican un poquito tardío los cánceres pulmonares, eso es lo que está pasando. Y después tenemos el cáncer colorectal. ¿Ya? Y el cáncer colorectal en ese sentido supera un poquito el de mama, porque el de mama, como hay métodos de screening y se hacen diagnósticos más precoces, y cuando están en una etapa más inicial y existen también quimioterapias más específicas, eso no ha pasado tanto con el cáncer colorectal. Entonces el cáncer colorectal sube del tercero de incidencia al segundo de mortal a nivel mundial. Y después el cáncer gástrico, ¿cierto? Que es un cáncer malo también, que es muy agresivo, está número 3. ¿Qué es lo que pasa en Chile? En Chile tenemos poca estadística, ¿cierto? Todos sabemos. Y esto es desde el año 90 al 2003, y ustedes pueden ver cómo ha aumentado la tasa de cáncer, o sea, la incidencia de cáncer en Chile. ¿Qué pasa en los países desarrollados? Estas son estadísticas de Estados Unidos, ¿cierto? Y miren, acá a la izquierda tenemos lo que pasa con las muertes en el rango de 1930 a 2014. Entonces, las muertes subieron, tuvieron un pic en eso de los años un poquito antes del año 50, no sé, pongámosle 48, tuvieron el pic, y después de eso, en Estados Unidos han logrado bajar un poco la mortalidad por cáncer. ¿Ya? Si nosotros vemos aquí a la derecha, tenemos la gráfica desde el año 92 al 2016, y aquí se ve lo mismo, más o menos, que los nuevos casos, que la incidencia en el fondo ha bajado, que es la flechita verde claro, y la mortalidad también viene bajando, que es la flechita verde oscuro. Esto también se puede pensar, uno podría pensar, gracias a qué son quizás los nuevos métodos de screening, que hacen los diagnósticos más precoces, se hacen colonoscopía, se resecan pólipos, y con eso se evitan los cánceres, que podría ser para bajar la flecha de arriba, o sea, la línea de arriba, que sería la incidencia. Y lo de abajo, quizás, ¿por qué es tan menos mortal? Porque tenemos mejores quimioterapias, tenemos mejores tratamientos, y eso podría bajar la mortalidad del cáncer, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Esto, miren, es del año 2019, del 4 de febrero, por la Sociedad de Gastroenterología Chilena. Dice, en un triste tercer lugar en Chile, el cáncer de colon aumenta su incidencia. Y miren lo que está pasando a nivel latinoamericano. El riesgo de cáncer de colon es mayor en Uruguay, después en Argentina,
después en Chile. Al año se están diagnosticando 5.900 nuevos casos de cáncer colorectal. La enfermedad subió al primer lugar, superando el cáncer gástrico y de vesícula en incidencia. Se observa aumento de incidencia a partir de los 50 años, incluso desde los 45, lo que exige revisar los protocolos para adelantar las pesquisas. Me faltó una. Esto aquí en el fondo dice que se están, diagnosticando un poquito más cerca. Clásicamente nosotros lo que decíamos que desde los 50 para arriba es que pueden ocurrir los cánceres de colon, pero ahora señalan que ya desde los 45 puede haber. Y esto también es algo que está pasando en todo el mundo. Estos son en Estados Unidos y se ve la incidencia de cáncer colorectal según la edad. Entonces aquí nosotros vemos que el pic de cáncer, o sea, la mayor frecuencia de la gente, está entre los 65 y 70 años, que es lo que sale aquí al lado. Dice, el cáncer colorectal es el más frecuente que se diagnostica frecuentemente a los 65 a 74 años, que bien, ahí está casi el 25%, y el promedio de edad es 67 años. Sin embargo, si ustedes miran, ven aquí está la línea de los 45 a los 54, y hay un 15%, y también existe un grupo de pacientes de 35 a 44 años que está teniendo cáncer. Pero claramente, bueno, a mayor edad, desde los 60 para arriba ya se dispara un poquito más, y desde los 50, que es lo clásicamente que nosotros pensábamos. Pero sí existe un grupo de pacientes de 35 a 45 años que están haciendo en el fondo cáncer colorectal. Entonces, ¿qué está pasando en la población de los 20 a los 50 años? Que es una población que nosotros antes decíamos, chuta, ¿no? Si el cáncer parte a los 50, pero ¿qué está pasando a los 20 a los 49? Es que tenemos que los cánceres más comunes en hombres, miren, el primero es el cáncer colorectal, después el testicular. Esto en Estados Unidos, recuerda. En las mujeres está el de mama, el tiroides, melanoma. Y ahí se salvó el cáncer colorectal. Pero ¿qué pasa con las muertes? Las muertes en los pacientes entre 20 y 50 años, la primera causa, cáncer colorectal en hombres. Y en mujeres está como tercera causa. Después de la mama, pulmón, está cáncer colorectal. Ya, entonces es una enfermedad súper prevalente, que se está haciendo prevalente también en gente joven, que viene aumentando, y las tasas de incidencia están en aumento en Chile, y en los países desarrollados ya van a la baja. Y que es la otra cosa importante que quiero señalar, es que la importancia de la prevención, ¿cierto? Porque bueno, hay harta gente que en el fondo ha señalado y se da cuenta que lo mejor es prevenir, ¿cierto? Dicen, el mejor remedio contra el desastre es evitarlo, la mejor cura de la enfermedad es la prevención. Y aquí hay una gráfica, miren, de la Clínica Las Condes, que dicen, cuando el colon avisa, ya es tarde. Entonces, chequéate hoy. Entonces, ¿qué hay que prevenir? Y eso es una de las cosas que quiero dejar como mensaje de la clase, para que ustedes sepan cuáles son más o menos los métodos de prevención y cuándo se tienen que iniciar, que los vamos a ver más adelante. Ya, ahora vamos a pasar a la parte de la clínica. Y vamos a contar más o menos cómo se presenta el cáncer y qué cosas se les pide para estudiar a los pacientes. Ya, ¿qué pasa con el cáncer de colon? En cuanto a la clínica del cáncer de colon, los pacientes en general tienen síntomas que son poco frecuentes en etapas tempranas. O sea, casi siempre son asintomáticos cuando son en etapas tempranas. Se pueden presentar con cambio del hábito intestinal, que puede ser un cambio del hábito intestinal hacia la constipación o puede ser un cambio del hábito intestinal hacia la diarrea. Entonces, las dos cosas son un síntoma que hay. Entonces, el paciente puede decir que tenía un hábito intestinal defecatorio, por ejemplo, de una vez al día, pero hace 2 meses que va, no sé, pues 3 veces al día, o hace 2 meses que va solamente una vez cada 3 días. Eso es un cambio del hábito intestinal. El tenesmo, que es la sensación que refiere el paciente cuando dice que aún tiene masa defecatoria que no la puede evacuar. Eso es tenesmo. La hemorragia digestiva baja, o sea que el paciente vea que está saliendo las deposiciones con restos de sangre, que pueden ser restos de sangre de acuerdo al lugar del colon que en el fondo que esté sangrando, porque lo que sangra en el fondo más lejos del ano se puede ver más oscuro. Entonces, clásicamente lo que nosotros decimos que el colon, cuando sangra, se puede ver como hematoquesia, lo que está más cerca del recto se puede ver como rectorragia o como sangre fresca. Sangre fresca es la rectorragia. Cambio en las formas de deposiciones, sobre todo cuando hay cánceres que están más cerca del ano,
pueden cambiar la forma de las deposiciones. Por ejemplo, en el recto, imagínense, salen deposiciones más acintadas o más ya no el bolo fecal clásico que tenía el paciente, sino que va haciéndose más acintado. El dolor abdominal es otro síntoma también que puede ser por la distensión o por los cólicos, cuando ya el tumor va apretando un poquito quizás, está estenosando un poco el lumen y existen los cólicos abdominales. La distensión, ¿cierto? El paciente progresivamente empieza a distenderse, a medida que el tumor se va apretando puede haber mayor distensión. Síntomas de anemia. Recuerden sobre todo que los cánceres de colon derecho pueden sangrar durante largo tiempo, pero incluso no verse la sangre, porque si sangra de pocas cantidades en el colon derecho y después viaja por todo el colon la sangre, puede ser que esa sangre ya en el fondo se mezcle tanto con las deposiciones, o sea, no en tanta cantidad para verlo macroscópico, pero sí hay una sangre microscópica que va siendo constante y crónica, que finalmente el primer síntoma del paciente puede ser la anemia. Entonces un paciente que vemos con anemia, ¿cierto? Una señora, no sé, pues para que ustedes tienen que ir pensando, por una señora de edad, unos 60 años, que debuta con anemia, con disnea, con fatiga, y a esa señora en el fondo podría ser el debut de un cáncer de colon. Y la otra cosa, bueno, como todos los cánceres, es la baja de peso, ¿cierto? Puede haber anorexia, baja de peso, compromiso de estado general. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer colorectal? Bueno, como lo vimos, ¿cierto? En las primeras diapositivas, la edad, ¿cierto? La edad sobre los 50 años generalmente era lo que nosotros clásicamente decíamos, que desde ahí puede partir más o menos el cáncer, ¿cierto? Tenemos que el promedio de edad son 67 años, pueden haber también pacientes añosos, vimos en la gráfica que hay pacientes más de 80 años también que pueden hacer cáncer colorectal. Entonces la edad es uno de los principales factores de riesgo. Mientras mayor edad, más riesgo. El antecedente personal de cáncer colorectal o de pólipo. Si tenemos un paciente que hizo un cáncer colorectal, significa que el colon de ese paciente, para que ustedes lo entiendan, es predisponente a hacer el cáncer. Entonces, si es que ya fue operado de uno, tiene alto riesgo, porque es la misma persona, ¿cierto?, que tiene los factores de riesgo, es la misma persona que finalmente hizo un cáncer, esa persona tiene alto riesgo, podría ser un segundo cáncer. Y la persona que también está teniendo pólipos y que le están haciendo colonoscopia y refiere que le han sacado varios pólipos que son, no sé, pólipos adenomatosos. O cuando en la familia existe también el antecedente de cáncer, por ejemplo, un familiar de primer grado, también tiene esa persona mayor riesgo de cáncer colorectal. Entonces, si tiene un antecedente de familiar, estamos hablando de cáncer colorectal, ¿cierto? Si existe el antecedente familiar de cáncer colorectal en el primer grado, que sea papá o un hermano, o que hayan tenido pólipos, ¿cierto?, en la familia, que tengan, que en el fondo le hagan colonoscopia, le saquen pólipos con adenoma, esa es una familia que tiene riesgo de cáncer colorectal. La enfermedad inflamatoria intestinal también es un factor importante. Está en la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, que mientras se mantenga inflamado el colon, existe una predisponencia al fondo del cáncer colorectal. Y lo que se dice clásicamente es que en el proceso de 10 años, con inflamación mantenida en el colon en una enfermedad inflamatoria, ese cáncer tiene alto riesgo, o sea, ese colon tiene alto riesgo a terminar en cáncer colorectal. Es por eso que estos pacientes tienen que hacerse seguimiento y estar mirándole el colon, que en el fondo se encuentre la mucosa desinflamada. En los síndromes hereditarios están el síndrome de Lynch, ¿cierto?, la poliposis adenomatosa familiar, la poliposis atenuada, que son todo en el fondo situaciones en que el colon está generando pólipo y está generando lesiones que pueden progresar a cáncer rápidamente. Esos son pacientes que tienen alto riesgo de cáncer y que hay que hacerle seguimiento, y no solo el colon, porque de acuerdo al síndrome que tenga o la cosa, hay que ir estudiando otras cosas también, pues hay que ir estudiando el estómago, hay que ir estudiando el colon, hay que ir estudiando el útero, ¿ya? Entonces son pacientes que tienen alto riesgo de cáncer. La obesidad, la diabetes, el sedentarismo, el alto consumo de carne roja, los alimentos procesados, el tabaquismo y el alcohol. Todos estos son factores de riesgo de cáncer colorectal también y de otros cánceres, obviamente. Ahí ustedes van asociando, que son factores que están asociados en varios otros de los cánceres. Me quiero parar aquí un poquito en el tabaquismo, porque
todo esto saben ustedes, y hay muchas, no sé, pues de repente se habla y dice, oiga, bajen el consumo de carne roja, ¿cierto? Bajen el sedentarismo, pero el tabaquismo aumenta dramáticamente el riesgo de cáncer en una persona en general. Aumenta más de 30 veces el riesgo, no sé, pues de cáncer, por ejemplo, pulmonar, siendo que las carnes rojas pueden aumentar en 2 veces el riesgo de cáncer, ¿ya? Pero para que ustedes tengan más o menos la magnitud de lo que significa cada uno de los factores de riesgo, ¿cierto? Cada factor de riesgo tiene un impacto diferente, entonces es donde el tabaquismo es bueno, para nosotros que trabajamos con pacientes con cáncer, es una cosa que es súper importante y de alto impacto en desmedro, o sea, de los pacientes. ¿Qué es lo que pasa con el cáncer de colorectal? Aquí miren, tenemos como una línea de tiempo que muestra primero el colon normal, ¿cierto? No tiene ninguna lesión. ¿Y qué es lo que va pasando? Van apareciendo unos pólipos. Este es el proceso de un colon normal hasta un cáncer por el adenoma, que son los pólipos que terminan siendo adenocarcinoma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Parte un colon normal, parte de unos pólipos pequeños, ¿cierto? Que tienen su adenoma, después esos pólipos van creciendo, van aumentando con el grado de displasia y otras cosas que vamos a ver más adelante cómo se clasifican los pólipos. Los pólipos siguen creciendo, ¿cierto? Siguen aumentando la displasia, sigue mutando en el fondo la célula hasta que termina en cáncer. ¿Y cuánto se demora este proceso? Alrededor de 10 años, entre partir desde un pólipo chiquitito hasta terminar en un cáncer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un tiempo aquí para actuar, ¿ya? Pero el 90% pasa por este proceso, porque son los cánceres que terminan siendo adenocarcinoma en el colon. Entonces, ¿qué tenemos? Estos pólipos se pueden clasificar en distintos grupos, ¿cierto? Mira, aquí yo les puse un tipo de clasificación. Entonces pueden ser pólipos neoplásicos. Neoplásicos le llaman a los que pueden terminar siendo cáncer, ¿cierto? Entonces ahí están los adenomas. Los adenomas se clasifican a su vez en tubular o en velloso, o la mezcla de los dos, que es el túbulo velloso. Y estos neoplásicos también, cuando ya se transforman en cáncer, pueden terminar teniendo adenocarcinoma los pólipos. Cuando son múltiples, existe una cosa que se llama la poliposis adenomatosa familiar, ¿cierto? Que son más de 100 pólipos adenomatosos. Esa es la poliposis adenomatosa familiar. Están otro grupo, que son los hiperplásicos, que son los inflamatorios. Esto existe cuando son múltiples, la poliposis hiperplásica. Dentro de estos hiperplásicos, a ver si es que no saben otra parte, existen un grupo bien malo de pólipos, que aquí están los pólipos cerrados, que tienen forma de serrucho de sierra y se pueden transformar rápidamente a cáncer y se demoran menos de lo que mostré en la gráfica anterior de los 10 años. ¿ya? Esos son los pólipos cerrados que son muy malos. Están los pólipos amartomatosos, donde está la poliposis juvenil, el Peutz-Jeghers, ¿cierto? Y cuando son múltiples está la poliposis, juvenil, que pueden ser con pólipos múltiples, el Peutz-Jeghers, el Cowden o el Cronky-Canada. Y en los inflamatorios tenemos los pólipos inflamatorios, el pseudopólipo, que son propios de las enfermedades inflamatorias, que aparecen en unas cositas que son, verdad, solamente inflamación, por eso le llaman pseudopólipo. Los linfoides, la poliposis inflamatoria y, poliposis linfoides. ¿Qué es lo que me interesa de esta gráfica? Porque no quiero que se lo aprendan todo, quiero que sepan que dentro de los neoplásicos están los adenomas, que pueden progresar a adenocarcinoma, y que de los hiperplásicos, que en general son benignos, pero hay que tener mucho ojo con esos pólipos cerrados, que son una excepción dentro del grupo de los hiperplásicos, que son muy malos, más malos que los adenomas. Y el otro grupo de otros pólipos que pueden haber dentro del colon no los tienen para qué conocer. Entonces, vamos aquí a los adenomas. Los pólipos, ¿cierto? ¿Son un precáncer o no son un precáncer? En general son una lesión que tiene el potencial cancerígeno, pero no necesariamente va a terminar en cáncer, sino que tienen un potencial cancerígeno, o sea, tienen una posibilidad de progresar a cáncer. ¿Cuáles son estos? Los adenomas, ¿cierto? Que es el 90%.
Macroscópicamente, o sea, nosotros en la colonoscopía lo podemos clasificar en si el pólipo es sésil o es pediculado. Eso depende si es que tiene un cuellito en el fondo con una cabecita, es pediculado. Si está pegado así como si fuese un cerro o una montaña que está pegado al colon, eso es un pólipo sésil. Histológicamente, ahora nosotros cuando lo mandamos a la biopsia, lo clasifican. Esto ya lo había señalado. Los tubulares, de acuerdo a cómo lo vean, aquí para los que les gusta la anatomía patológica, miren, les puse un par de fotitos. Estos son los tubulares, y pueden ser vellosos. Aquí están los vellosos. Los más malos son los vellosos. Son los que se transforman más rápido a malos. Los tubulares vienen siendo en el fondo más benignos. Y está la mezcla, que es la túbulo velloso, que está en una situación intermedia. Y a su vez también se puede clasificar en el grado de displasia, que el grado de displasia puede ser baja, ¿cierto? Como le puse aquí, ahí con una gráfica y con la fotito, o puede ser una displasia de alto grado. La displasia de alto grado es lo más malo en el fondo, porque ya hay más alteración en el fondo de la célula, y entonces ustedes lo que tienen que saber es que en el fondo lo más benigno de un pólipo sería un adenoma tubular con displasia de bajo grado, y lo más malo sería un adenoma velloso con displasia de alto grado. Y después de la displasia de alto grado ya viene el cáncer. Hoy en día entendemos que la displasia de alto grado es lo mismo que cáncer. Pero no se me enreden, más adelante, miren, vamos aquí a mirar esto. Aquí. Entonces, entendemos, ¿cierto? Acá hay un proceso entre lo que va de un pólipo pequeño hasta un cáncer, que se demora 10 años. Pero en ese proceso hay un cambio, ¿cierto? Porque se transforma de ser un pólipo a un cáncer. ¿Dónde está ese cambio? Eso es lo que muestra esta diapositiva. Entonces, ¿cuándo es pólipo? ¿Cuándo es cáncer? Y aquí yo les pongo algunas cosas que ya, en el fondo, ya han sacado un poquitito, o sea, la sociedad y las cosas que dicen un carcinoma intramucoso es lo mismo que una displasia de alto grado. ¿Y qué es un carcinoma intramucoso? Y para eso yo les puse aquí una foto de lo que sería más o menos la pared del colon. Entonces, aquí está la mucosa, ¿cierto? El epitelio de la mucosa, esto que se ve rosadito acá es mucosa, acá tenemos la muscular de la mucosa, ¿ya? Que esa chiquitita, entonces todo esto que está aquí arriba, la mucosa y el epitelio, es lo que nosotros llamamos un carcinoma intramucoso, que viene siendo más o menos lo mismo en términos de control y seguimiento que una displasia de alto grado. Después viene la lámina propia, ¿cierto? Que está aquí, no sé, aquí con la muscular de la mucosa, por aquí ya está la lámina propia. Y la lámina propia no tiene vaso sanguíneo, no da metástasis. Y después de eso viene la submucosa, esta, que está entre la muscular en el fondo de la mucosa o la lámina propia y la muscular propia del colon. Esta es la submucosa. Y aquí es donde parte el cáncer, porque aquí llegan los vasos linfáticos. Entonces, como llegan los vasos linfáticos, es donde se entendemos que aquí es donde puede partir haciendo metástasis ganglionar y donde puede terminar, en el fondo, dando metástasis y generando, en el fondo, los daños del cáncer. Entonces, el T1 de cáncer de colon parte aquí, en la submucosa. Entonces, el cáncer invasor parte en la submucosa. ¿Por qué? Porque tiene vasos linfáticos y tiene el riesgo de dar metástasis. Eso lo puse yo. Entonces, eso sería el T1 y de aquí para allá parte el cáncer. T1, muscular, es el T2, ¿cierto? Entonces, eso. Antes de la submucosa es un pólipo, que puede ser displasia de alto grado, o cáncer intramucoso, que es lo mismo, ¿cierto? Que se queda solo en la mucosa. ¿Qué se le pide a un paciente cuando diagnosticamos un cáncer? O sea, cuando lo tenemos ahí en el fondo con una colonoscopía que le llega que tiene un cáncer, se le piden exámenes generales, ¿cierto? Porque va a ir a una cirugía. Exámenes generales donde incluyen un hemograma, pruebas de coagulación, la función renal, prueba hepática, ¿cierto? Exámenes nutricionales, albúmina, prealbúmina. Eso es porque en el fondo va a ser sometido a una gran cirugía. Tenemos que ver cómo va a estar la anemia, cómo está funcionando el riñón, cómo están las pruebas hepáticas, por si el paciente puede tener, ¿cierto? Tiene riesgo de tener metástasis hepática, y después también puede que necesite recibir un tratamiento complementario con quimioterapia. Un electrocardiograma, ¿cierto? El CEA, que es el antígeno carcino embrionario, que este es un antígeno de marcación de carga tumoral, no de diagnóstico de cáncer.
Entonces, este antígeno se pide solamente cuando tenemos hecho el diagnóstico, o sea, cuando tenemos un paciente con un tumor. No se le hace a pacientes sanos, ¿ya? Nos sirve como screening, que yo lo he visto por ahí que hay médicos que lo ponen así como a pacientes normales, chequeo, le vamos a hacer. Eso no sirve. El escáner que se le pide a los pacientes que tengan un cáncer de colon, se le pide un escáner de tórax, de abdomen y pelvis con contraste endovenoso, ojalá, ¿cierto? Si es que la función renal nos permite. Y esto porque pueden haber metástasis en el fondo del pulmón, ¿cierto? En el abdomen, para ver el hígado, la cavidad abdominal, en la pelvis también, ¿cierto? Para ver el fondo saco, se ve todo el abdomen, entonces abdomen y pelvis, con contraste endovenoso. Y la colonoscopía, ¿cierto? Que tiene que tener la colonoscopía, porque si ustedes en el fondo lo vieron un tumor en un escáner, hay que pedirle entonces la colonoscopía y ojalá obtener una biopsia antes. Y siempre recuerden notificar el GES. El GES de cáncer de colon es solo con la sospecha de cáncer colorectal. Entonces, si ustedes ven una lesión en una colonoscopía y están pendientes de la biopsia, eso ya da para notificar el GES y el resto del estudio complementario el paciente lo puede hacer en su hospital de base donde le corresponde. Si ustedes ven un tumor en un escáner de abdomen, ya es suficiente para notificar el GES y el resto de las cosas las puede hacer el paciente por su hospital, por FONASA. ¿Alguna duda ahí? Doctor, respecto a lo último, ¿la sospecha no puede ser solamente clínica? Puede ser solamente clínica porque no señalan lo que significa sospecha. Entonces, si ustedes tienen una paciente con baja de peso, con hematoquesia, cambio del hábito intestinal, ustedes le ponen ahí sospecha de cáncer de colon, activan el GES y le ponen sospecha de cáncer de colon y le ponen cuáles son las causas que ustedes usaron como sospecha y le ponen, no sé, 84 años, baja de peso, cambio del hábito intestinal, hemorragia digestiva. Pum, listo. Y nosotros con eso, cuando llega, le dan una hora para una colonoscopia, o sea, primero para una evaluación por especialista, y con eso se define si es que tiene indicación de colonoscopia y se le hace la colonoscopia. Y cuando ustedes lo notifican, la gracia de eso es que va con los plazos GES. Entonces se ve súper rápido, en menos de un mes lo está viendo ya el especialista. Doctor, Dígame. tengo una pregunta. Dos preguntas en realidad. En relación a la epidemiología del cáncer, ¿nos tenemos que quedar con que la incidencia y la mortalidad va en aumento? Perdóname, no te escuché bien, que se escuchó como... ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Ya. Que en relación a la epidemiología, ¿nos tenemos que quedar con que la incidencia y la mortalidad de cáncer van en aumento en Chile? Que como que según la estadística que tenemos, en Chile sí va en aumento. Okay. Nosotros no les vamos a preguntar tanto de Chile porque no existen estadísticas actuales, no tenemos estadísticas actuales, pero lo que señala la Sociedad de Gastroenterología, como lo vimos, ¿cierto? Que ha aumentado el cáncer de colorectal, que está siendo la primera causa en Chile de cáncer de colon, y en el mundo los países desarrollados van a la baja, pero no es nuestra situación. Ok. Y en relación a la última pregunta, ¿el SEA se puede dar en otro contexto de otra neoplasia? ¿O es exclusiva de esta? Es mucho más específica de cáncer de colon que otros marcadores. Por ejemplo, el CA125, ¿cierto? Que es el de ovario, sea por cualquier tumor que pueda haber en el ovario, como reacción peritoneal del cáncer. Y se puede elevar con otras lesiones. En cambio, el SEA es mucho más específico de cáncer de colon. Hay otras cosas que pueden elevar el SEA, como la diarrea, por ejemplo. O el tabaquismo también, pues existe un corte especial para los pacientes que tienen tabaquismo, que son tabáquicos, que pueden elevar el SEA, pero es que mi idea no es que a ver, usted haga un análisis de los pacientes que le dan SEA, porque un paciente que se le toma el SEA es porque tiene un tumor. Y lo que tienen que saber es que hay tumores que elevan el SEA y que no elevan el SEA. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con cáncer de colon y tiene un SEA normal, nos dice, en el fondo eso nos sirve para el seguimiento, que el paciente en el fondo puede tener no sé, pues imagínate que tenga un cáncer de colon con un SEA de 30, 50, lo operamos, después nosotros le vamos a hacer seguimiento de ese SEA. Entonces ese SEA va a bajar a 5 si es que está bien y no tiene tumor adentro. Entonces nosotros le vamos a hacer seguimiento cada 6 meses de ese SEA. Entonces vamos a verlo en 5 en 5. Si alguna vez se nos dispara a 20, entonces
Nosotros vamos a decir, chuta, aquí puede haber una recidiva, y lo vamos a ir a buscar con escáner, nos vamos a poner más exigente, vamos a hacer colonoscopía y vamos a ver cuál es la causa de elevación de CCA, a ver si lo pillamos en una etapa suficiente como para poder reoperarlo, para poder rescatarlo. Esa es la función del CEA. No para pacientes sin cáncer. ¿Sí? Seguimos, la siguiente parte entonces. ¿Cómo se da la etapificación y cómo se hace la etapificación del cáncer de colon? Ya, a ver, el cáncer de colon, entonces el cáncer colorectal, nosotros para etapificarlo, aquí nos metemos en una parte que es bien complicada. Ustedes tienen que saber los conceptos básicos, ¿cierto? No se tienen que aprender estas tablas de memoria, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la misma muestra, o sea, la fotito que habíamos visto de la pared del colon. Entonces tenemos la mucosa arriba, ¿cierto? La muscular de la mucosa, quiero ser insistente en esto, que hasta aquí, hasta la muscular de la mucosa, no es un cáncer invasor. Aquí lo tenemos en la gráfica. Entonces tenemos que, bueno, la primera no se evalúa, el tercero es que no existe evidencia del tumor, y el TIS es un carcinoma in situ intraepitelial o invasor hasta la lámina propia. Eso sería aquí la lámina propia en la mucosa. Y el T1 parte solamente desde la submucosa, o sea, cuando pasa la muscular de la mucosa. Aquí parte el T1. El T2 es para la muscular propia, ¿cierto? El T3 es para el tejido fuera de la muscular, para la grasa en el fondo pericolónica. El T4, en el fondo A, es cuando compromete el peritoneo visceral. Y el T4B es cuando compromete otro órgano. No quiero que se aprendan esta tabla la tienen que ver cuando ustedes vayan a pasar por coloprocto, la leen, ven la clase antes más o menos para tener un concepto general, pero como médico general no necesitan manejar de memoria estas tablas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa entonces? Entonces esta clasificación de TNM que nos da el estadio del cáncer colorectal, y bueno, de todos los cánceres, porque existe TNM para todos los cánceres, entonces ustedes ahí van haciendo las clasificaciones para ver en qué etapa están. Entonces decimos ya, mira, aquí pusieron, no sé, pues etapa 0 es, por ejemplo, un alto grado, o un intramucoso, ¿cierto? Porque no hay invasión, no hay cáncer, ¿cierto? Entonces la etapa 1, ¿qué viene siendo una etapa 1? Una etapa 1 es que invade, no sé, pues hasta la submucosa y tiene los ganglios negativos y no da metástasis. Eso viene siendo una etapa 1. En la etapa 2 es cuando invade entonces malla, esto es local, y aquí yo ya me gustaría que entendieran esto y que se lo aprendieran, es que en la etapa 2 es un tumor localmente más avanzado, pero con ganglio negativo. En la etapa 3 es un tumor, ¿cierto? Localmente avanzado, pero con ganglios positivos. Y en la etapa 4, esto lo tienen que saber y lo tienen que entender, ¿sí? Es que la etapa 4 es un cáncer que, independiente de cómo esté, tiene metástasis, que puede ser metástasis a otro órgano, ¿cierto? Que puede ser metástasis al hígado, como sale acá, puede ser metástasis peritoneal y tener carcinomatosis peritoneal, puede ser metástasis al pulmón, cualquiera de esas metástasis ya es un cáncer etapa 4, independiente de cómo estén los ganglios. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las 4 etapas del cáncer de colon. ¿Y qué es lo que pasa? Aproximadamente el 60 al 70% se encuentra en etapa 2 y 3 al diagnóstico. Aquí. Eso es lo que pasa en Estados Unidos. Acá nosotros podemos tener mucho más diagnóstico de etapa 4, porque puede ser que lleguemos más tarde. Entonces, nosotros cuando tenemos la biopsia, en el fondo lo podemos clasificar y podemos ver el T. Entonces decimos, este paciente invade, no sé, pues hasta la muscular propia, o sea, tenemos un T2, ¿cierto? Ahí, T2, hasta la muscular propia, ¿cierto? Tenemos un tumor que invade, no sé, pues que penetra hasta el peritoneo parietal. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vamos viendo y decimos, es un T4A. Ya, después de tener el T, tenemos que tener los ganglios. Entonces, por ejemplo, el mismo paciente, tenemos un T2 y dice aquí, desde T1 a T2, pero con ganglios positivos, está acá. Si fuera un T2 con ganglios negativos, está acá, en etapa 1. ¿Cierto? Si fuera un T2 con ganglios positivos, está acá, en etapa 3. Y vamos viendo cómo es el cuento de las metástasis.
Como la metástasis, cuando siempre que hay metástasis a otro órgano, nosotros aquí queda con metástasis, entonces está en etapa 4, al tiro, independiente del T o el N. Entonces con esto van viendo la tabla. No se necesitan de ninguna forma aprender la tabla, les vuelvo a repetir, es para que ustedes entiendan y sepan leerla en caso que lo necesiten. Entonces aquí ustedes van viendo y ven dónde corresponde y la etapa les sale aquí a la izquierda. Ya. ¿Qué es lo que pasa entonces? Tenemos las clasificaciones, ¿cierto? En la etapa. La etapa más baja, en el fondo, son tumores más localizados, ¿cierto? Miren, acá, por ejemplo, esta es la sobrevida de los pacientes que tienen tumores localizados sin adenopatía, con adenopatía negativa. O sea, esto viene siendo la etapa... estos serían los etapas 1, los etapas 2. Acá, cuando los ganglios están positivos, pero está localizado el tumor regional, 71% de sobrevida. Cuando ya hay metástasis, 14% de sobrevida. ¿Ya? Entonces aquí dice que 9 de cada 10 cáncer pueden ser exitosamente tratados si es que los vemos en etapas tempranas. ¿Ven? Si los diagnosticamos en etapas localizadas. Ya, vamos al tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿qué pasa en la cirugía? Lo primero, a ver, vamos a volver aquí. ¿Hay alguna duda de la tapificación? Estas partes yo entiendo que son difíciles, entonces vamos a ir parando para que vayamos avanzando todos juntos, porque si no vemos, no entendemos lo que pasó con la tapificación, no vamos a ir entendiendo lo que viene. Voy a dar unos 30 segundos para saber si alguien tiene alguna duda. No hay duda, 30 segundos, va. Ya, entonces, el tratamiento quirúrgico. Primero, lo que tenemos que entender es en cuanto a la anatomía del cáncer de colon. Esto es un colon, ¿cierto? Normalmente este colon transverso cae, así, como una vuelta hacia abajo. Entonces aquí hay una persona que lo levantó y lo puso hacia arriba para mostrar la anatomía. Y acá tenemos que el colon derecho, acá tenemos la mesentérica superior, ¿cierto? Entonces el colon derecho, mira, las ramas terminales del colon derecho dan la arteria iliocólica, que le llaman a veces iliocólica apendicular, porque da la rama al apéndice también. Eso es lo que irriga el colon derecho. La arteria cólica derecha, que sale marcada acá, está en menos de un 30% de los pacientes, hasta un 30% de los pacientes. En general esta arteria no existe y nosotros lo único que ligamos es la arteria iliocólica. Después el colon transverso, miren, está irrigado por la arteria cólica media. Esta. Y ahora nos vamos al colon izquierdo. En el colon izquierdo tenemos la arteria mesentérica inferior, ¿cierto? Que es otra rama de la aorta. Y ahí tenemos la arteria cólica izquierda. Y esto es lo que irriga el colon izquierdo. Y la arteria mesentérica inferior también se separa en otra rama, en la cólica izquierda, y las otras ramas que son la arteria sigmoidea, que da varias ramitas y irriga el sigmoide. Hay una arcada que corre alrededor de todo el colon, eso, que es la arteria marginal. Y esto, la arteria marginal, eso es lo que quiero que entiendan. Y que tengan ojo aquí, ¿cierto? Donde existen anastomos, entonces se pueden juntar los dos sistemas. Lo que viene de la sangre, de la mesentérica superior, puede correr por la cólica media, se va por la arteria marginal, ¿cierto? Arcado Drummond, que se llama, y aquí puede seguir por la arteria, entonces puede irrigar el resto del colon cuando alguien clampea o corta la mesentérica inferior. Y es por eso es lo que nosotros usamos en nuestras técnicas. Cortamos la mesentérica inferior y nosotros esperamos que este colon descendido, en el fondo lo cortamos por aquí, por ejemplo, llegue la irrigación por la arteria marginal, que es la que viene aquí y trae la arteria desde la cólica media. ¿Ven? Eso es lo que nosotros esperamos para que esto esté bien irrigado, lo que llega abajo. Entonces, si tenemos un tumor en el colon derecho, ¿cierto? Nosotros le hacemos una colectomía derecha. ¿Por qué se llama colectomía derecha? Se llama colectomía derecha por esto, porque nosotros cortamos la arteria iliocólica. Esa es la razón de llamarse colectomía derecha. Entonces cortamos con márgenes, ¿cierto? Que tienen que ser márgenes de 5 centímetros al menos, aproximar 5 centímetros distal. Cortamos la raíz de la arteria iliocólica
Y con eso se va a dar un segmento isquémico, que ese segmento isquémico lo tenemos que sacar, porque nuestra anastomosis tiene que quedar en un segmento bien irrigado. Y hacemos una anastomosis entre el intestino delgado remanente, ilion, con el colon remanente, en este caso colon transverso. Ilio, colon transverso, anastomosis. Esta sería una colectomía derecha. Ahora, si tenemos el tumor en el colon izquierdo, vamos a tener que cortar esta, ¿cierto? Vamos a cortar la mesentérica inferior. Eso es una colectomía izquierda. Cortamos la mesentérica inferior. Tenemos el tumor en el colon izquierdo. Cortaríamos la mesentérica inferior. Sacaríamos todos los ganglios que están aquí, ¿cierto? En este triangulito, que tienen que ser al menos 12 ganglios. Margen del tumor, al menos 5 centímetros proximal, al menos 5 centímetros distal. ¿Cierto? Sale la pieza. Sale el segmento isquémico. Dejamos el colon bien irrigado. Segmento proximal bien irrigado, dada la irrigación por la arteria marginal, con lo que va quedando de remanente, que yo no diría que es el sigmoide porque nosotros lo cortamos aquí en la unión colorectal, o sea, dejamos en el recto. Entonces hacemos una colo, recto, anastomosis. Y ahí está. Esa es la colectomía izquierda, cuando se corta la mesentérica inferior. Eso. ¿Qué es lo que puede pasar a veces en el cáncer de colon? Porque ya entonces ya hablamos qué pasa cuando hay un tumor en el colon derecho, cuando hay un tumor en el colon izquierdo, pero puede ser que llegue un cuadro con un paciente con un cáncer obstructivo. Un 10 a 30% de los cánceres colorectales son obstructivos al momento del diagnóstico. Esto es más o menos un 60% de las obstrucciones colorectales. Entonces, cuando ustedes estén en la urgencia y vean una obstrucción colorectal, lo más probable es que eso sea un tumor, un cáncer de colon. Y el 75% ocurre en el colon izquierdo, porque el colon izquierdo tiene un lumen que es más pequeño, ¿cierto? Las paredes más gruesas, y el colon derecho tiene un lumen más amplio con paredes más delgadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, mira, en una fotito que encontré, si hay un tumor aquí en el colon sigmoide, esto se puede empezar a dilatar. Miren, ahí se ve esto, un enema varitado, y en el fondo le pusieron contraste por dentro del lumen. Entonces aquí estaría el tumor, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un tumor aquí en el colon sigmoide? Esto se puede empezar a dilatar, ¿cierto? Porque se atrapa el aire. Imagínense a alguien le cerrara así el colon sigmoide y se va a empezar a dilatar, ¿cierto? Todo esto. ¿Y qué es lo más delgado, de paredes más delgadas? El ciego. Entonces el ciego va a empezar a dilatarse mucho más que el resto, mucho más que el resto. Y aquí hay dos opciones que pueden ocurrir. Puede ser que haya reflujo de contenido aéreo y materia fecal en el fondo, desde el ciego al intestino delgado. Eso sería una válvula no competente. O puede ser que no se permita el reflujo y todo el contenido que es solamente en el colon y el ciego se vaya dilatando, 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 hasta lo que puede ser reventar incluso. Y eso sería una válvula competente. Entonces aquí se dan dos cuadros diferentes en los pacientes que tienen una obstrucción por un cáncer de colon, que pueden tener la válvula competente, entonces no permiten el reflujo, porque es competente la válvula, no hay reflujo. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes van a tener un dolor continuo, así porque va a empezar a dilatarse el colon y no va a tener para dónde salir el aire, ¿cachai? Entonces es como una obstrucción en asa cerrada, más o menos. Esto es un ejemplo de una obstrucción en asa cerrada, porque está obstruido hacia adelante, que es por el tumor del colon sigmoideo, y está obstruido hacia atrás, que es por la válvula competente. Entonces solamente queda atrapado el aire ahí. Hay una gran distensión. Ahí dice, eso sería una obstrucción más o menos en asa cerrada. Tiene timpanismo, porque si ustedes le calculan al paciente, va a tener todo el colon dilatado, entonces va a sonar ahí, timpánico. Y hay una necesidad de actuar urgente. ¿Por qué? Porque el ciego, en el fondo, se va a empezar a dilatar 10 centímetros, tienen que aprenderse más o menos ese número, 10 centímetros, y ¡pum!, puede estallar. Y este paciente, esto es lo más difícil de este paciente, es que en general no tiene vómito. ¿Por qué no tiene vómito? Porque no hay una dilatación del intestino delgado. Porque como la válvula es competente, no permite que haya reflujo al intestino delgado. Y el intestino delgado solamente tiene una unidirección del contenido. Entonces solamente pasa hacia el ciego y solamente se va a ir dilatando más y más el colon, pero el paciente no va a tener vómitos. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando la válvula es no competente, o sea, permite el reflujo hacia el intestino delgado? Esto se va a comportar igual que una obstrucción del intestino delgado, en el sentido en que se va a parecer a una brida de ilion, por ejemplo. Va a ser súper difícil diferenciar a ese paciente, ¿ya? Entonces,
este paciente sí va a tener un dolor cólico intermitente porque en el fondo el intestino delgado lucha así contra el contenido, pum, y se va para atrás y descansa, y después vuelve a luchar y eso va haciendo los cólicos, entonces son cólicos más intermitentes. Hay una demora en el fondo hasta que llega a reventar el ciego, porque el ciego va a alcanzar, no sé, un diámetro, imaginemos así, un diámetro de 6 centímetros, y hay reflujo. Entonces, como va a haber reflujo y el paciente va, no sé, pues va a tener más contenido, esto se va a ir hacia atrás y se va a distender el estómago. Entonces, con la distensión del estómago, con el contenido del estómago, van a haber vómitos. Entonces, eso va a aliviar al paciente, en el fondo va a aliviar al paciente y se va a descomprimir todo el sistema y eso le va a dar un poquito más de tiempo, después van a volver los dolores. ¿Ya? Entonces, este paciente sí tiene vómito. Y qué otra cosa importante es que este paciente sí se beneficia de una sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque tiene el estómago dilatado. ¿Y por qué más? Porque el paciente tiene vómitos. Entonces, si el paciente tiene vómitos, tiene un cuadro de obstrucción intestinal, este paciente se le puede poner una sonda nasogástrica, por ejemplo, y puede esperar la atención del especialista. Estos son los pacientes que se pueden hidratar, se pueden subir, se puede manejar en el fondo todo, como en el sistema, la deshidratación, todo eso se le pone en la sonda nasogástrica, se va aspirando, y este paciente se puede resolver, por ejemplo, al día siguiente, por el especialista, por el equipo especialista. Cuando hay válvula competente, esto no, necesita una necesidad urgente de actuar, entonces si el paciente yo lo diagnostico hoy día en la mañana, ese paciente se tiene que resolver durante el día probablemente, porque si no puede estallar el colon. Entonces, el cáncer obstructivo de colon es una urgencia colorectal, no es lo mismo que una emergencia. Si nosotros estamos en un pueblo y diagnosticamos o tenemos la sospecha de un tumor obstructivo en el colon, eso significa que lo tenemos que derivar a un centro de especialidad, no hay que operarlo en un pueblo, ¿ya? Esto no es una emergencia, es una urgencia. Hay que evaluar el estado general del paciente, el examen físico, exámenes de laboratorio de imágenes y el pronóstico de la enfermedad de base, ¿ya? Todo esto se tiene que evaluar. Porque el cáncer obstructivo de colon puede ser un tumor obstructivo que permite la derivación, ¿cierto? O puede ser que ya se haya reventado el colon, por ejemplo, y que tenga una peritonitis estercorácea, y eso es súper grave con un paciente súper séptico que apenas nos permite actuar. Entonces, para eso es la evaluación del estado general, para ver en qué minuto en el fondo va el paciente. El examen físico, si es que existe distensión, pero el abdomen está más bien blando y no hay signos peritoneales, nosotros pensamos que todavía no ha estallado en el fondo el ciego, pero hay que tener ojo porque si tiene resistencia muscular, tiene signos peritoneales, tiene mucho dolor, eso ya es una peritonitis estercorácea. Los exámenes de laboratorio, estos nos van a hablar también de qué tan séptico está el paciente, ¿cierto? Los leucocitos, con qué tanta anemia viene, un paciente que tiene un cáncer, entonces puesto. Y con las imágenes nosotros vamos a ver el pronóstico de la enfermedad. Entonces es diferente nosotros decir, oye, nos estamos enfrentando a un paciente con un tumor obstructivo, le tomamos un escáner y decimos el tumor está solo localizado ahí en el colon, lo podemos sacar, resolver y el paciente después de eso va a poder ir a la quimioterapia, vamos a poder pelear en el fondo con la enfermedad y va a tener una sobrevida, no sé, pues de un 60% en el mejor de los casos, ¿ven? Y si es distinto a que nosotros dijéramos, ya tenemos un paciente con un tumor obstructivo en el colon, pero le hacemos una imagen y tiene lleno de metástasis pulmonares, tiene lleno de metástasis hepáticas, tiene carcinomatosis, entonces decimos, chuta, mira, esto parece ser el evento final de una enfermedad que no se había visto, quizás. Entonces, estos pacientes con los tumores obstructivos, por ejemplo, imagínense, aquí si está en el sigmoide, entonces esto está obstruyendo, el paciente se evalúa, ¿cierto? Va a pabellón y en el pabellón se ve que el ciego está vital, ¿cierto? Porque tenía una obstrucción con válvula competente, pero con el ciego todavía vital, o con válvula incompetente que permitió que el ciego quedara vital, este paciente se puede hacer un Hartmann. ¿Por qué hacer un Hartmann? Porque si el paciente está operado de urgencia, ¿cierto? Los exámenes no están en buenas condiciones, hay dilatación del colon, ya se van subiendo el riesgo de filtración de la anastomosis. Y ahí es donde el cirujano tiene que evaluar, porque un paciente operado también así de urgencia, uno le podría intentar una anastomosis, pero hay que ver, por eso como te digo, que hay que evaluar completamente el estado general del paciente, para saber si es que es o no candidato a hacer la anastomosis. Y el Hartmann consiste en la resección del tumor,
que Hartmann describió esta técnica para los cánceres de recto. Entonces sacaba el tumor con el cáncer de recto y dejaba una colostomía proximal y un cierre del muñón distal. Hoy en día nosotros entendemos como Hartmann a cualquier resección, en el fondo del colon, yo llamaría el colon izquierdo o del recto, con una sección distal, que queda el muñoncito distal cerrado, y una colostomía terminal proximal, con excisión de la pieza operatoria. Eso sería más o menos un Hartmann hoy en día. Eso es lo que entendemos. Y la otra alternativa en estos tumores obstructivos, miren aquí tenemos un tumor obstructivo en el colon izquierdo, es ponerle una prótesis y entrar uno con una colonoscopía. Aquí se ve colapsado pierna distal, se ve dilatado proximal, y se mete en una colonoscopía y se le pone esto, que es una prótesis metálica, un stent, y se dilata el colon. Eso también es una alternativa. Eso hace que pase la urgencia, que el colon se destape, ¿cierto? Que el paciente tenga deposiciones, y después de eso se evalúa y se van a planificar la cirugía. Esto no es tan habitual y generalmente se usa, por ejemplo, en estos casos que yo les decía, cuando tenemos un tumor de colon con metástasis pulmonares alta y nosotros no queremos operar al paciente para sacar el tumor primario, y lo que hacemos, le ponemos la prótesis y ese paciente puede ir, por ejemplo, a la quimioterapia, a una quimioterapia paliativa para intentar frenar la enfermedad. Ya, ¿qué es lo otro que puede suceder? Es que nosotros tengamos la obstrucción del colon, ¿cierto? No miren esto. Bueno, a ver, aquí dice 2 tumores. Esto también es una razón para hacer una colectomía total, pero estamos hablando del tumor obstructivo. Entonces piensen, aquí tenemos un tumor de colon izquierdo, ¿cierto? En el sigmoide, que estamos viendo estos casos, y el doctor entra, el cirujano entra y ve que el ciego está descerosado, desvitalizado, negro, ¿cierto? Ya tiene unos parches necróticos. Entonces dice, oye, yo no puedo dejar el ciego puesto en estas condiciones, tengo que sacar el tumor del colon izquierdo. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el doctor? Va a tener que hacer una colectomía total, entonces sacarle desde el tumor, ¿cierto? 5 centímetros de margen distal, cortar la mesentérica inferior, porque ahí están los ganglios, ¿cierto? Y después hacerle una colectomía total y sacarla hasta el ciego. Y le puede hacer una anastomosis entre el intestino delgado y el recto. Aquí la opción sigmoide, pero recuerden que recto, uno se corta en la unión recto-sigmoide. Y hace la anastomosis ilio-rectal. También, si es que el paciente tuviese un sincrónico y tuviese 2 cánceres en el colon, independiente en el lugar donde estuviera, pero son 2 cánceres diferentes, o sea, un sincrónico, a esos pacientes se les saca todo el colon porque tienen mucho riesgo de estar haciendo cáncer. Entonces se le hace una ilio recto y después se vigila solamente el segmento recto y se le va sacando los pólipos. ¿Dudas con las técnicas quirúrgicas del colon? Doctor, me queda una duda sobre las distintas clínicas que se pueden generar en válvula competente o no competente. ¿Qué determina que se genere una u otra? ¿Es el estado del paciente, el tipo de tumor o otra cosa? No, la competencia de la válvula. Si la válvula es competente, en el fondo, si la válvula es competente, o sea, no se abre, eso hace que quede todo el contenido atrapado en el colon y que el colon pueda llegar a estallar y que el paciente no tenga vómito y que tenga un dolor continuo. Ahora, si la válvula es incompetente, o sea, se abre esa válvula, eso permite que el contenido haya reflujo del intestino delgado, que el paciente se le llena el estómago, vomita, pero el ciego no se va a dilatar, no va a llegar a los niveles como para llegar a reventarse. ¿Qué es lo que hace que un paciente tenga una válvula competente o incompetente? No se sabe. Ya, gracias. Eso, vamos. Pronóstico. Entonces, el paciente, ya lo vimos, lo estudiamos, lo tipificamos. Ahora lo operaron, vamos a ver qué es lo que pasa después. Y aquí volvemos al gráfico que vimos antes, ¿vieron? ¿Cierto? Lo operaron y se sale que tenía un tumor localizado con ganglios negativos, o sea, etapa 1, etapa 2, 90% de sobrevida a 5 años. Si los ganglios están positivos, o sea, una etapa 3, 70% de sobrevida, dice esto, a 5 años, más o menos. ¿Ah? Pero puede ser un poco menos, pero si tiene metástasis, baja, mira, 14%. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que, o sea,
pelear primero por la prevención, ¿cierto? Por bajar los factores de riesgo a nivel poblacional, después pelear por diagnosticar los pacientes en etapa temprana para tener mejores resultados y para darles mejores sobrevidas. Acá hay otra gráfica que muestra lo mismo. Entonces, si que entendieron la anterior, ahora se pone cada vez más difícil, ¿ven? Y aquí yo les pongo la gráfica de los etapa 1 y acá está el tiempo, ¿ven? Entonces esto es el tiempo. Aquí están en el fondo 5 años. Entonces, en la etapa 1, mira, ven, tiene sobrevida del 90% más o menos a 5 años. Y aquí en la izquierda se ve la sobrevida en porcentaje, pues del 0 al 100. En el fondo eso es 100, eso es como no. Y acá, ven, en la etapa 2, ven, sobrevidas más o menos como del 80% a 5 años. Más o menos, porque la etapa 2 tiene subclasificaciones y hay unos muy malos en la etapa 2, pero esto es más o menos en términos generales. En la etapa 3, ven, alcanza sobrevida como del 60% más o menos, a 5 años. Y en la etapa 4, mira la sobrevida súper bajita. Ven que decía como 14, 15% a 5 años. Y de nuevo recordamos que aproximadamente un 60 o un 70% se encuentra en estadio 2 o 3 al diagnóstico. Eso es... Si es que nosotros peleamos ahí para diagnosticarlo más precozmente. Entonces podemos ir subiendo y diagnosticar más precoz todavía. Aquí hay una explicación fácil de los estadios. T1, T2 con ganglios negativos, etapa 1. ¿Ven? Ganglios negativos, etapa 2. Son localmente más avanzados, T3, T4, pero con ganglios negativos, etapa 3. Los etapas, o sea, etapa T3, T4, con ganglios negativos son etapa 2. Cuando los ganglios están positivos, ¿cierto? Etapa 3. Y etapa 4 es cuando hay metástasis. Debería marcar las cosas importantes aquí. Para que se... Ya. Entonces, aquí estamos en la etapa. ¿Qué es lo que pasa? En una etapa 1, voy a ir moviendo para atrás y para adelante para que vayamos viendo. Etapa 1, miren. T1, T2. T1 era hasta la submucosa, T2 está la muscular, con ganglios negativos. Si tenemos etapa 1, entonces T1 o T2 con ganglios negativos, a la quimioterapia no necesita. Porque la etapa 1, con la pura cirugía, mira, tiene un 90% sobrevida. Bien. Si tenemos una etapa 2. Si tenemos una etapa 2, eso es T3, T4, con ganglios negativos. Si tenemos una etapa 2, T3, T4 con ganglios negativos, a veces va a la quimioterapia. ¿Por qué? Porque hay etapas 2 sin factores de riesgo y etapa 2 con factores de riesgo. Las etapas 2 sin factores de riesgo tienen sobrevida cercana a más del 80%. Etapa 2 con factores de riesgo, por ejemplo, un factor de riesgo puede ser ese paciente que llegó obstruido, que se le dilató el ciego, que lo exploraron y tenía una perforación en el ciego y terminó con una colectomía total. Y sale que era un T3 con ganglio negativo. Eso es un factor de riesgo porque existe una perforación y existe una obstrucción. Ahí hay 2 factores de riesgo para el cáncer de colon. Ese paciente sí iría a quimioterapia, porque es un cáncer de colon etapa 2 con factores de riesgo. ¿Ya? Entonces se separa. En la etapa 2 a veces va a la quimioterapia, a veces no, según si es con o sin factores de riesgo, que no quiero que lo entiendan ustedes por ahora. La etapa 3, que son los que tienen ganglios comprometidos, ya existen, ¿cierto?, unos tumores que se escaparon, se fue a los ganglios, no hay enfermedad sistémica, pero, o sea, no hay metástasis, y este paciente sí va a quimioterapia. En la etapa 3. Va a quimioterapia por los ganglios. Y en la etapa 4, hay que ir viéndolo caso a caso porque dentro de las etapas 4, como ya insinuamos en las diapositivas que hemos visto, pueden haber etapa 4 con enfermedades que estén todas diseminadas o pueden haber etapa 4 por una sola lesión en el hígado, por ejemplo. Entonces ahí es donde uno va planificando, si es que va primero a la cirugía, le pone quimioterapia, después va a la otra cirugía, si es que hace las 2 cirugías al tiro, después va a la quimioterapia, si es que uno parte con la quimioterapia y después va a reevaluar al paciente y parte haciendo una cirugía, después la otra. Existen distintas formas de hacerlo. En las etapas 3, miren, estamos viendo esta línea, etapa 3, que dice sobrevida más o menos como un 60% a 5 años. Hay 2 grupos.
esto es un estudio que hicimos, que hice yo, participé ahí en la Católica de Santiago, que hicimos, miren, con quimioterapia alcanzan sobrevida cuando el paciente va a la quimioterapia de 82% a 5 años y 72% a 10 años. ¿Ven? Ahí, 72% a 10 años, 80% a 5 años. Esas son las sobrevidas que se alcanzan con la quimioterapia. Si el paciente etapa 3, o sea que tenía ganglios positivos, no va a la quimioterapia, alcanza sobrevidas del 50% a 5 años. Por eso a las etapas 3 hay que darle quimioterapia, porque suben de un 50 a un 82, más o menos. ¿Qué es lo que pasa acá? Porque dicen, pero doctor, ¿por qué usted tiene esta línea? Porque esta línea no debería existir, pues etapa 3 sin quimioterapia, porque hay pacientes que no están en un estado suficiente para recibir la quimioterapia o ellos se niegan a recibir la quimioterapia, por ejemplo. Y es por eso que se da esa línea. Y estos pacientes en sí pueden tener peores sobrevidas, pero es para que vean ustedes más o menos cuál es la magnitud de la quimioterapia. Más o menos, para tener una idea. Sirve. ¿Qué pasa en el cáncer colorectal etapa 4? Puede haber, miren, aquí les mostré. Puede ser un cáncer de colon sigmoide con una sola metástasis en el hígado. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden venir los especialistas en hígado, cortan ahí el hígado y sacan la metástasis. Entonces, este paciente que era etapa 4, ahora ya nosotros ya lo operamos el colon sigmoide, le sacaron la metástasis, este paciente quedó R0. Entonces, es un grupo de pacientes de los etapas 4, los que pueden quedar R0. Pero miren este que tengo acá ya al lado derecho. Esto es una carcinomatosis peritoneal. En el fondo abrieron al paciente, esto que está arriba del diafragma, aquí está el hígado lleno, miren, lleno de lesiones el diafragma, acá está el falciforme, ¿cierto? Mira, el epiplón parece ser lleno de lesiones. Mira el intestino delgado, lleno de lesiones. Está todo lleno de lesiones. Este paciente es una etapa 4 irresecable. Eso no lo pueden sacar. Entonces, tenemos este grupo de etapa 4 que puede ser cuando se pueden lograr sacar todas las lesiones y el paciente queda R0 o cuando son irresecables, ¿cierto? Miren. Entonces, esto también lo hicimos en la Católica de Santiago, también participé ahí y evaluamos a estos pacientes y decíamos, mira, estos son pacientes con etapa 4, cuando logran la resección completa, o sea, cuando el paciente logra llegar al R0, a los 5 años tiene un 52% de sobrevida. La mitad. Súper bueno, porque son pacientes etapa 4, que tienen una lesión en el hígado, 2 lesiones en el hígado, una lesión en el pulmón, por ejemplo. Y si se les logra sacar toda la enfermedad, alcanzan sobrevida del 50%. Que yo lo encuentro súper bueno. Cuando no se logra la resección, o sea, son etapas 4, pero uno va a sacarle uno y el paciente progresa en el camino, o las lesiones son no sé, pues le dio quimioterapia y crecieron, o fueron a la primera cirugía y crecieron las lesiones, no se logró resecar, a los 5 años no hay ninguno vivo. ¿Ya? O sea, la forma de intentar llevar a la curación o intentar darle mejores sobrevidas a los pacientes de etapa 4 es logrando la resección completa de las lesiones. ¿Qué es lo que pasa en la carcinomatosis peritoneal? Esto es la sobrevida de los pacientes con carcinomatosis peritoneal. Y a 5 años, miren, hay un poquito de sobrevida, 10%. Estos son con las mejores quimioterapias, por cierto. Con las mejores quimioterapias de hoy en día, que, bueno, no están acá en el GES. Y lo que nosotros le podemos ofrecer a estos pacientes que tienen carcinomatosis peritoneal es hacerle resecciones con quimioterapia hipertérmica. Y miren, a los 5 años logran sobrevida casi de un 40%. ¿Bien? Entonces se puede mejorar cuando hay carcinomatosis peritoneal. ¿Qué esto es HIPEC? ¿Qué es lo que está hablando el doctor? Este tratamiento para la carcinomatosis peritoneal es esto, es la quimioterapia hipertérmica intraperitoneal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nosotros tenemos un par de lesiones intraperitoneales con carcinomatosis peritoneal, no como la que le mostré en la foto, sino que unas carcinomatosis localizadas, se hace una resección completa, se saca toda la carcinomatosis, se saca el tumor primario, se saca toda la carcinomatosis, se saca todos los tumores que se vean, y al paciente se cierra la parotomía, en el fondo, se vuelve a cerrar y se le conecta una manguera adentro. Esto. Y para que ustedes lo entiendan, esto es como pensar más o menos en una diálisis peritoneal, más o menos. Entonces esto se pone a una máquina, se le hace circular una máquina, pero se le hace circular quimioterapia caliente, a 41 grados, durante 1 hora y media más o menos. Se le pone la quimioterapia durante 1 hora y media, a 41 grados, y después de eso el paciente se vuelve a abrir, se le saca la manguera,
se hace un lavado, se lava toda la quimioterapia y uno termina de hacer la cirugía, en el fondo la anastomosis, lo que tenga que hacer. Esa es la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica y es la que logra mejorar la sobrevida en los pacientes con carcinomatosis y lograr hasta un 40%. Para acceder a esto hay que tener una baja carga tumoral de carcinomatosis. No puede estar lleno de carcinomatosis, tiene que tener una baja carga tumoral. Y para eso tiene que ser analizado caso a caso por los grupos especialistas. Terminamos en cáncer de colon. Ahora sí que quiero que me bombardeen con preguntas para seguir al de recto, porque este sí que se pone difícil. ¿No tenemos preguntas? No, ya suponemos que han estado claras las clases, entonces vamos a seguir con el cáncer de recto. Ahora se pone más difícil. Algunas cosas para entrar al tema del recto que tenemos que tener claras. El recto se divide en 3 porciones: recto superior, recto medio y recto inferior. Para hacerlo fácil, lo vamos a dividir por 5 centímetros y vamos a decir, el inferior es desde el margen anal o desde el canal anal, la línea pectínea, hasta 5 centímetros. El recto medio es desde esos 5 centímetros que quedaron hasta 10 centímetros de la línea pectínea. Y el recto superior va a ser desde los 10 centímetros que quedaron hasta los 20 centímetros más o menos, que es la unión recto-sigmoidea, pero es hasta la unión recto-sigmoidea. Entonces, desde esos 10 centímetros hasta la unión recto-sigmoidea. El siguiente punto. El recto medio e inferior es extraperitoneal. Lo vamos a mostrar en una fotito más adelante. Pero ustedes tienen que entender, acuérdense, ¿cierto? Tenemos la cavidad peritoneal, tenemos la pelvis que va y tenemos el peritoneo que hace así y envuelve ahí el recto. Eso que queda hacia abajo, en general, es el recto medio inferior, que es extraperitoneal. Y eso quiero que lo tengan claro para todas las cosas de tratamiento que vamos a ver. La radioterapia neoadyuvante, en el cáncer de recto, ahí está el uso de la radioterapia neoadyuvante. O sea, le tiran esta radioterapia neoadyuvante antes de la cirugía. La radioterapia neoadyuvante disminuye la recidiva local, o sea, hace que cuando nosotros operemos tengamos menos recidiva local, y también genera regresión tumoral. O sea, si nosotros tenemos un cáncer etapa 3, le damos radioterapia, ese cáncer puede ser y quedar en etapa 2. Cuando nosotros lo operamos, lo mandamos a biopsia. Pero era etapa 3 al principio. O sea, era un T3, perdón. Era un T3 o también etapa 3. Y regresa, hace regresar todo, porque en el fondo puede ser que tengamos ganglios positivos, nosotros le damos la radioterapia y esos ganglios con la radioterapia se hacen negativos. Y nosotros cuando lo operamos, lo sacamos y lo mandamos a biopsia, ya los ganglios están negativos. Eso lo hace la radioterapia. Incluso, para que ustedes lo tengan claro, es que podemos tener un cáncer etapa 2, por ejemplo, o sea, una etapa 2, un T3 con ganglios negativos que le damos radioterapia y el cáncer puede incluso desaparecer y tener una respuesta completa con la radioterapia neoadyuvante. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Como hay neoadyuvancia, por lo tanto, la etapificación de los pacientes se define con imágenes, con resonancia magnética antes de la neoadyuvancia. Si yo tengo un paciente con etapa 3, que le hago neoadyuvancia, radioterapia, después lo opero, y yo saco un cáncer y lo mando a biopsia y una etapa 2, yo no sé si este cáncer era etapa 2 del principio o si era una etapa 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Decimos, ya, si el paciente va a la radioterapia, como puede haber distintas respuestas por la radioterapia, nosotros confiamos en la clasificación antes. ¿Cuál es la clasificación antes? La clasificación antes por la resonancia. Entonces, esa es mi clasificación de los cánceres de recto. Entonces, este paciente que se operó y le sale en la biopsia, dice la biopsia, es una etapa 2, decimos, oye, compadre, eso no es lo que manda era una etapa 3 que iba antes, y como es etapa 3, tiene que ir a quimioterapia. Esa es la que manda antes. La resonancia, antes del tratamiento. Y como otro punto importante para poder entenderlo el recto, es que el riesgo de filtración de anastomosis es mucho mayor que el colon. Porque el riesgo de filtración, para que ustedes lo entiendan, en el recto, va aumentando, sí, pero dramáticamente a medida que uno se va acercando al ano. Entonces, mientras más cerca del ano, sí, más se va disparando.
y puede tener riesgo de filtraciones, depende del paciente, pero puede haber riesgo de filtraciones de un 15, 20%, que es súper alto, porque eso puede significar una peritonitis intercorácea, desmantelar con pacientes sépticos graves que terminan la UCI y que se pueden morir. ¿Ya? Pero es por eso que acá existen las ileostomías de protección, para que la filtración no tenga esa magnitud tan grande que pudiese tener. Entonces disminuye la sepsis producto de la filtración. Entonces puede ser que ya haya una filtración, pero solamente con un absceso y que se trata con antibiótico y se acabó el cuento. Para eso sirve la ileostomía de protección. La ileostomía de protección no disminuye el riesgo de filtración. No lo disminuye. Ya. Entonces aquí es lo que les contaba. Entonces tenemos recto inferior, desde la línea pectínea más o menos, o desde el margen anal, desde el ano, del canal anal, hasta 5 centímetros, para hacerlo fácil. 5 centímetros. Después el recto medio, desde los 5 hasta los 10 centímetros, dijimos nosotros. 10 centímetros. Y el recto superior, desde los 10 hasta los 20, más o menos, dijimos. ¿Ya? Esos son los números fáciles. Aquí voy a cambiar después, voy a poner los números fáciles nomás para que... No. Y lo otro que le voy a mostrar, aquí está. El recto medio, ven, miren, aquí está los 10 centímetros, entonces entre los 10 y los 5 recto medio, ven, aquí está la reflexión peritoneal. Entonces el recto medio y el recto inferior es extraperitoneal, más abajo de la reflexión peritoneal del abdomen. Entonces, ¿qué es lo que? Primero, el recto superior, o sea, lo que tenemos aquí, sobre los 10 centímetros, que es igual prácticamente súper parecido al colon, porque también está intraperitoneal, ¿cierto? Está móvil, es una cosa que el cirujano puede mover para allá, para acá, ¿cierto? Y se puede tratar. Es el tratamiento igual que el colon. Igual. Y la cirugía que se le hace es una resección anterior con anastomosis primaria. O sea, se saca el tumor del recto y se le hace la anastomosis. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que el margen distal, claro, ojalá fuesen unos 5 centímetros, pero se tolera hasta, no sé, pues 3 centímetros de margen distal. Dependiendo de qué tan cerca vaya bajando. Pero eso es una resección anterior con anastomosis primaria. ¿Qué pasa en el recto medio e inferior? Existen distintos tipos de tratamiento. Lo vamos a entender así en conceptos generales nomás, ¿ya? Existen distintos tipos de tratamiento. Si es un T1, ¿cierto? Que invade hasta la submucosa, existe el T1A, que es el tumor, son el T1 bueno, que no tiene factores de riesgo, se le puede hacer una resección local. Y existe el T1 con factores de riesgo, que es malo, que tiene que ir a los tratamientos posteriores, que son están acá. Cuando es un T3 o T4, este paciente tiene que ir sí o sí a radioterapia neoadyuvante, porque estos son tumores más grandes, que cuesta sacar a los cirujanos, que pueden no sacar la fascia completa y aumenta la residual local, entonces estos pacientes sí van a radioterapia. En general, estos también, los T2, también van a radioterapia. Muy excepcionalmente se las quitan. Y el cuento de los ganglios sirve que cuando no hay ganglios, cuando los ganglios están negativos, no necesita quimioterapia adyuvante, y si los ganglios están positivos, necesita la quimioterapia adyuvante. Entonces, esta clasificación uno la hace más o menos en forma preoperatoria con la resonancia. Eso ahí uno tiene que tratar de llegar a eso. Entonces, ver si están los ganglios, si no están los ganglios, ver qué te... Entonces, ¿qué alternativas quirúrgicas tenemos? Por ejemplo, si tenemos el TAMIS, es una alternativa quirúrgica para el recto y consiste en la resección mínimamente invasiva transanal, donde se ponen estos dispositivos que están aquí, ¿cierto? Donde yo puedo poner una cámara y puedo poner mis materiales de laparoscopía y operar y sacar lo que hay adentro. Entonces aquí voy a ponerle play a las dos cosas para que no sea tan lento. Entonces, esto acá vamos a mostrar, mire, por ejemplo, un pólipo. Tenemos un pólipo, entramos aquí, a la derecha hay un pólipo más grande, a la izquierda hay un pólipo más pequeño. Y uno hace la marcación y con esto puede hacer una excisión total de la lesión y sacamos lo que es el pólipo. Esto es una alternativa quirúrgica para el recto. Entonces aquí, miren, a la derecha se ve que está la mucosa y acá abajo lo que se ve la grasa es la grasa del mesorrecto. ¿Ven? Y ahí sacamos la lesión.
Y ahí salió el pólipo completo. ¿Ya? Entonces se pueden sacar esas lesiones. Miren un pólipo bien grande. Lo mandamos a biopsia y era un pólipo. Pero como dijimos, esto sirve para tratar los cánceres de recto. Entonces puede ser que nosotros, por este mismo procedimiento que se llama TAMIS, tratemos un cáncer de recto T1 sin factores de riesgo. O sea, un T1 bueno. Entonces ahí tenemos el T1 bueno, lo marcamos, hacemos la marcación para que quede un margen, ¿cierto? Lo tenemos que sacar completo. Estamos trabajando a través del ano, por esos dispositivos medio apretados. Por eso es que a veces ustedes ven ahí que las pinzas cuestan moverlo un poquito. Y esa es la grasa entonces del mesorrecto, ven, y ahí salió la grasa del mesorrecto, lo sacamos completo con un pared total, y eso resultó ser un T1 sin factores de riesgo, y el paciente quedó tratado ahí. ¿Por qué T1 sin factores de riesgo? Porque acuérdense que los T1 son hasta la submucosa, entonces los sin factores de riesgo son los que tienen poco riesgo de tener ganglios positivos. Entonces nosotros con la excisión local pensamos que pueden quedar curados. ¿Qué es lo otro que le podemos hacer? Si los pacientes ya son en el fondo T2, T3, ¿cierto? O son T1 con factores de riesgo, tienen que ir a la resección anterior. Entonces ahí tenemos marcado el tumor, tenemos que cortar en el fondo la mesentérica inferior en su raíz, tenemos que sacar la sigmoidea, ¿cierto? La rectal superior después, cortar a proximal en el colon bien irrigado, sacar el tumor, cortar con márgenes distales, que en recto pedimos al menos un centímetro, ojalá 2 centímetros, y hacemos anastomosis colorectales, que mientras más cerca del ano, más riesgo de filtración. Esa es. Vean esta, la C, que es lo más clásico, la anastomosis colorectal. Aquí en otras cosas que dice, esto que dice la D, es que la anastomosis no necesariamente tiene que ser aquí en el muñón distal, sino que miren, puede ser, por ejemplo, lateral, o aquí le dicen en J porque hacen una, aquí hacen otra, le tiran otro stapler para generar una bolsita que funcione como recto. Funcionalmente no tiene muchos beneficios de esa anastomosis un poco diferente, sino que el primer año donde tienen el más beneficio, después se iguala la funcionalidad. Pero eso es, según el colon con el recto. Entonces, en el cáncer de recto medio y bajo se hace la resección anterior, que es la resección anterior baja, se hace una excisión total del mesorrecto y una ileostomía de protección. ¿Qué es lo que es el mesorrecto? Mire, yo aquí les mostré, aquí les puse más o menos, aquí hay un tumor del recto, esto es el ano, esto es una imagen lateral, ¿cierto? Así como sagital. Entonces, aquí tenemos el tumor, lo tenemos hacia posterior y tenemos la grasa mesorrectal del mesorrecto. Entonces vamos y se tiene que sacar toda la grasita por atrás, ahí está el sacro, por atrás y por delante, y aquí está el tumor y aquí va la adenopatía y los ganglios que pueden haber. Y se saca todo el mesorrecto, se hace completito. Acá vemos otra imagen de frente y se saca todo el mesorrecto, el tumor y los ganglios que están. Y ahí se hace la sección distal. Eso es la excisión total del mesorrecto. Aquí les muestro una imagen también para que vean más o menos de qué se trata esto de sacar el chuta. A ver si no funciona. Ahí sí. Ya, eso es una colonoscopía. Ahí tenemos un tumor. Esto es un cáncer de recto. Esto es un T2, para que vean. Mira, se ve súper voluminoso y finalmente resultó siendo un T2, hasta la muscular. Pero es para que vean de qué se trata un cáncer en una colonoscopia. ¿Ven? Ahí se trata de una colonoscopia. Ahí está el tumor. Estamos más o menos en el recto, estamos en el recto superior. Este es un útero de una embarazada, porque esta paciente está embarazada. Y así vemos por la laparoscopia, ahí está el falciforme. Cortamos el falciforme, miren, ahí arriba. Está medio rápido, pero bueno, ahí cortamos, abajo va quedando el uréter. Cortamos la arteria adelante. Ahí va a seguir moviendo el colon, ahí está el tumor, eso es el tumor. Entonces tenemos que darle un margen distal. Ese es el útero. Ahí está el ovario, el blanco ese. Y ahí lo vamos cortando, ahí está, ahí abajo está la ilíaca. Eso que se ve aquí a la derecha del apéndice.
Ahí está el uréter que se movió. Entonces así son más o menos las cirugías por laparoscopía, ¿ven? Y ahí uno va ahí planificando, ya yo en el fondo aquí nos bajamos por el recto, esto es un recto superior, ¿cierto? Estamos intraabdominal, no hemos bajado a recto superior. Entonces ahí vamos adelgazando ya, vamos a partir adelgazando el mesorrecto superior. Esa máquina se llama armónico y es una máquina que quema y va cortando. Ahí está el uréter de nuevo, ¿cierto? Ahí tenemos el uréter que va quedando por abajito. Ahí tenemos los vasos gonadales, que en este como es mujer, es la ovárica, la vena ovárica que va a la vena renal izquierda, y ahí estamos cortando el peritoneo y después el meso, ¿ven? Entonces ahí vamos a decir, ya, esa va a ser nuestra sección distal. Ahí yo los puse arriba, ven, esto se hace para los T2, T3 clásicamente, o para los T1 con factores de riesgo, ¿cierto? Esta es la cirugía. Queda poco de video, parece así. Sí. Entonces ahí lo vamos a cortar. Entonces ahí lo voy a cortar. Nos seguimos adelgazando y finalmente uno aquí, en este como el recto superior, está la arteria sigmoidea y después está la arteria rectal superior, que es la que estamos adelgazando aquí probablemente, que es la que nos vamos a tomar. ¿Ven? Ahí están los vasos de la rectal superior, que se continúan con la sigmoidea que viene arriba. Entonces le pusimos esos clips, eso se llama Nemoloc, que sirven para que para cerrar los vasos sanguíneos. Y ahí lo cortamos. Entonces ahí tenemos el tumor, ven, existe un margen ahí, que es al menos de 5 centímetros, en este caso un poquito más. Y ahí le metemos un stapler, que es una cosita que sirve para cortar. Lo cerramos. Máquina corta y pone los corchetes, ¿ven? Y ahí lo sacamos. ¿Ya? Y después de eso, en una resección anterior normal, nosotros lo cortamos afuera y ahí le ponemos el cabezal y hacemos la anastomosis. Bien. Y hacemos la anastomosis y ahí sería la resección anterior. ¿Qué es lo otro que puede pasar en el cáncer de recto? Es que puede haber un cáncer de recto inferior, T4, que tenga compromiso del esfínter anal externo. Si existe compromiso del esfínter anal externo en los estudios preoperatorios, el paciente va a tener que ir a su neoadyuvancia probablemente y después a una resección abdominoperineal o cirugía de Miles. ¿Qué es esto? Se saca, acá están, miren los músculos, esta es la muscular propia, ¿cierto? Que baja y que la muscular propia termina siendo el esfínter anal, se convierte en el esfínter anal interno. Y el músculo elevador del ano se termina convirtiendo en el esfínter anal externo. Cuando el tumor invade el esfínter anal externo, tiene que ir a una cirugía de Miles, resección abdominoperineal, y se saca el ano completo con la grasita que está afuera, y se saca el recto para arriba y se deja cerrado. Entonces tiene un tumor aquí que compromete el esfínter anal externo y finalmente al paciente se le saca, ¿cierto? Todo el recto, se le saca el ano, como dice el nombre, resección abdominoperineal, y deja con una colostomía terminal definitiva, con un paciente sin ano. Eso es el Miles. Preguntas sobre cáncer, ahí terminamos lo que es cáncer, ahora quedan unas poquitas diapositivas de colonoscopía, ¿no? ¿Alguna duda? Doctor, Dígame. cuando se refería a los factores de riesgo en los pacientes que, bueno, era algo bien puntual, ¿a cuáles de ellos se refería para lo que ustedes determinan si ir a un procedimiento o no? ¿De qué cosa estamos hablando? ¿Factores de riesgo de qué?
Sí, lo que pasa que si está en una clasificación o en otra, y usted, me acuerdo que mencionaba si tenía ciertos factores de riesgo, que no los mencionó, ¿ustedes procedían de una u otra forma? Pero la pregunta es, ¿qué tipo de factores de riesgo se refería? Sí, pero ¿de qué estamos hablando? De la etapa 2 con factores de riesgo y etapa 2 sin factores de riesgo. Exactamente, justamente. ¿Eso? Sí. Ya. Vamos a ir a eso, sí. Ya, la etapa 2 con factores de riesgo y los etapa 2 sin factores de riesgo. Esta, que a veces van a la quimioterapia. Ya, ahí son, a ver, distintos factores de riesgo en la etapa 2 son los que te mencioné acá, que era un tumor obstructivo al momento de la cirugía, un tumor perforado, un T4B, o sea que invade otro órgano, permeaciones vasculares, invasión linfovascular, baja diferenciación. Esos son factores de riesgo, por ejemplo, de los etapa 2. Y esos pacientes que tienen esos factores de riesgo, uno les puede ofrecer la quimioterapia adyuvante. Y tienen un poco de beneficio con la quimioterapia adyuvante. Si no tienen esos factores de riesgo, o sea, si un tumor bien diferenciado, sin permeaciones vasculares, sin invasión linfovascular, no obstructivo, no operado de urgencia, sin invasión de otro órgano, ese paciente puede ir solo a seguimiento, sin quimioterapia. Eso es. Yo creo que no necesitan aprender, solo tienen que saber que existen, dentro de eso, existen subclasificaciones que ahí se van viendo, pero a medida que vayan pasando el internado lo van a ir viendo, conociendo, pero no lo tienen que manejar para medicina general. Eso. Solo tienen que saber que los etapa 2 podrían ir a quimioterapia como no podrían, dependiendo qué tan buena sale la biopsia. Eso es lo que yo les pido a ustedes, nada más que eso. Perfecto, muchas gracias. Ya. Entonces, colonoscopía. Al final caemos en la colonoscopía. ¿Cómo hacemos? A ver. Para prevenir el cáncer de colon, entonces, hay que evitar los factores de riesgo de cáncer de colon y aumentar los factores de protección que pueden ayudar a prevenir el cáncer. ¿Cuáles son los factores de riesgo de cáncer de colon? Son los que señalamos antes, ¿se acuerdan? En una diapositiva. La edad, los antecedentes familiares, antecedentes personales de enfermedad inflamatoria, un riesgo heredado. Eso no se puede modificar mucho, pero sí, por ejemplo, el consumo de alcohol, el tabaquismo, la obesidad, la ingesta de carne roja. Y la raza es un factor también que viene inherente a nosotros, por cierto. ¿Cuáles son los factores protectores de cáncer colorectal? Los factores protectores son la actividad física. La aspirina se ha visto que disminuye la cantidad de pólipos que pueden generar los pacientes con poliposis que toman aspirina, pueden hacer menos pólipos, eso es lo que se ha visto algunas veces. La terapia de reemplazo hormonal combinada también se supone que podría bajar la formación de pólipos. La extirpación de pólipos por colonoscopía, si uno va haciendo colonoscopía va sacando estos pólipos adenomatosos, se supone que baja el riesgo de cáncer de colon. Y la alta ingesta de fibra. Eso en cuanto a prevención. Ahora, diagnóstico precoz, ¿cierto? ¿Y cuándo hacer los estudios para verlo del cáncer de colon? Es, en el fondo, cuándo pedir los estudios más invasivos, porque pueden ser colonoscopía, pueden ser colonoscopías virtuales, ¿cierto? Hemorragia oculta, deposiciones, hay una serie de exámenes que no vamos a hablar de la colonoscopía. Nosotros tenemos, ¿cierto? Esta diapositiva la vimos y tenemos un tiempo que más o menos dijimos como de 10 años desde que hay un pólipo pequeño hasta que ese pólipo se transforma a cáncer. Entonces, ese tiempo de 10 años nos da tiempo para resecar las lesiones en etapa temprana, en etapa de adenoma, como pólipo. ¿Y cuándo se hace una colonoscopía? De screening, o sea, en un paciente asintomático, sin ningún síntoma, sin factores de riesgo, o sea, eso es un paciente asintomático a los 50 años, sin factores de riesgo. Si tiene el paciente familiar de primer grado con cáncer colorectal, esta colonoscopía tiene que partir a los 40 años o 10 años antes de diagnóstico, lo que sea más pronto. O sea, si el familiar de primer grado, que es la mamá, para hacerlo fácil, tuvo un cáncer a los 65 años, 10 años antes de eso son 55 años. O sea, ese paciente tiene que partir a los 40. Si la mamá tuvo un cáncer a los, no sé, 45 años, 10 años antes son 35.
O sea, eso es menor que los 40, o sea, tiene que partir a los 35. Así se ve. Son 10 años antes del diagnóstico o desde los 40, si es que lo que sea menor. ¿Cuáles son las indicaciones para colonoscopía? Para estudiar a los pacientes, son los pacientes sintomáticos o con factores de riesgo. Estas son indicaciones de colonoscopía. Esto ustedes lo tienen que saber. Esto es muy importante y lo tienen que saber como médicos generales. ¿A quiénes les piden colonoscopía? El estudio de anemia ferropriva, hemorragia digestiva baja. Si el paciente dice que está botando sangre, no hay que hacerle test de hemorragia oculta en deposiciones. Hay que pedirle una colonoscopia. Dolor abdominal crónico de 2 meses de evolución. Test de hemorragia oculta en deposiciones positivas. Si tenemos un paciente que le estamos chequeando con test de hemorragia y la hemorragia salió positiva, oculta, sí va a colonoscopia. No si el paciente está diciendo que está sangrando. Si dice que sangra, colonoscopia, sin test. Diarrea crónica, mayor a 4 semanas. Cambio del hábito intestinal, ¿cierto? Ya hablamos. Se puede ser a la constipación o a la diarrea. Ese cambio del hábito es para colonoscopia. Lesión del colon en un examen radiológico. Si tenemos un escáner, ¿cierto? Que dice que hay una lesión en el colon, sospecha un engrosamiento de un segmento de colon, colonoscopia. La diverticulitis aguda, al menos 6 semanas posterior a la crisis, se le pide una colonoscopia. El control de la enfermedad inflamatoria. Ya hablamos un poquito de esto. Las enfermedades de Crohn y las colitis ulcerosas se tienen que hacer seguimiento y colonoscopías frecuentes, ¿cierto? Para ver que esté desinflamado. Y son pacientes que tienen alto riesgo de transformarse a cáncer. Y los familiares de primer grado que dijimos desde los 40 o 10 años antes del diagnóstico. ¿Qué es la colonoscopia total? Es un examen invasivo que tiene riesgos bajos cuando son estudios diagnósticos, o sea, solamente para mirar es de riesgo bajo. Tiene un riesgo de perforación que es de 0,01% y un riesgo de hemorragia que es de 0,14% post-polipectomía. Se realiza en forma ambulatoria, con sedación, y el endoscopista que la hace o el colonoscopista tiene que tener una técnica de intubación secal mayor al 90% para que sea un colonoscopista que está haciendo bien las cosas en el fondo. Y tiene que detectar adenoma en más o menos un 28% de los pacientes, o sea, como un 30% de las colonoscopías que hace ese colonoscopista tienen que tener adenoma. Porque si no, puede ser alguien que la esté haciendo en el fondo de mala calidad, ¿cachai? Y que no esté haciendo los diagnósticos de los pólipos. Aquí me faltó una G. Ya, el diagnóstico de cáncer colorectal es como el 5% más o menos de las colonoscopías. Y adenoma tienen que tener más o menos como el 30%. Tiene un examen que tiene una buena sensibilidad para diagnosticar el cáncer colorectal, o sea, ahí los pillamos, ¿cachai? Y tiene una menor sensibilidad para adenomas, que son los pólipos, porque en el fondo estos son los que se pueden pasar. Ojo, que también existe el cáncer de intervalo, que es súper bajo, pero de un 0,52%. O sea que entre una colonoscopía y otra, si yo le hago una colonoscopía a alguien, le digo, no, tiene una colonoscopía total, bien preparada, muy limpia, ¿cierto? Que no tiene ninguna lesión, la siguiente colonoscopía le toca a los 5 años. Y entre eso puede existir este cáncer de intervalo. Acuérdense que hay lesiones que se demoran menos de 10 años, porque es el 90%, el 70 al 90% de las lesiones, y además puede ser que se hayan pasado lesiones de adenoma que hayan progresado a cáncer. Eso es raro. Ya, entonces tiene un riesgo de perforación súper bajo cuando es diagnóstica, pero no siempre es diagnóstica, porque también puede ser, ¿cierto?, de tratamiento, y aquí les pongo 2 pólipos para que vayan viendo, el que quieran. Ese es un pólipo sésile, un pólipo plano, ¿cierto?, el que está a la derecha, y este me parece que el de la izquierda es un pólipo pediculado, ¿ven? Ahí está el pedículo, y al final está la cabecita de la lesión. Entonces, estos se pueden sacar, y para eso se inyectan con adrenalina, se levantan, para disminuir el riesgo de perforación. Este procedimiento, que es una polipectomía, tiene mayor riesgo de perforación, alrededor del 1%, porque uso una asa caliente. Esa asa que metí ahí de metal está conectada a la corriente eléctrica y es caliente y se saca después el pólipo, ¿ven? Y ahí se sacan los adenomas. Ya con la derecha también se va sacando. Ahí va el asa de nuevo, ¿ven? Ese asa. Que es una asa caliente. Atrapa, cierra ahí y después quema. Por eso es que nosotros levantamos, hacemos una pápula antes en la submucosa para levantarlo de las capas y para que cuando yo pase el asa caliente no hacerle una perforación transmural en el fondo del colon, sino que solamente ahí se saca
de la mucosa, ¿ven? Se hace una mucosectomía. Y ahí se corta el pólipito. ¿Ven? Y ahí queda, ¿ven? Queda la cicatriz. Ya. Cuando uno hace resección endoscópica también se puede encontrar, o sea, cuando hace colonoscopia se puede encontrar con lesiones que son más malas. Esto es un T1 sin factores de riesgo, de esos T1 que tienen bajo riesgo de tener ganglios positivos. Entonces nosotros lo que hacemos, miren, es un tumor, obviamente que esto no lo sabemos cuando lo estamos sacando, por eso uno siempre lo tiene que sacar pensando en que puede salir un cáncer y tratar de sacarlo de forma completa, con una toma, mira, ven, ahí lo vamos levantando. Esto no es pediculado, ¿ven? Es sésil, ¿ven? Está pegado ahí como un cerrito, no tiene un pedículo claro. Entonces yo lo que hago es que le inyectamos con adrenalina para levantarlo y alejarlo de la pared. Ahí lo voy levantando más porque en el fondo tiene riesgo de perforación. Pasamos el asa, que esa es la asa que va a conectar a la corriente. Más o menos grande, entonces apenas va a pasar el asa. Y ahí pasamos el asa. Entonces ahora vamos a tratar de dejarle un margen abajo, entonces vamos a tratar de tomar más bajito. Bajarle un margen. Ahí. Ahí lo cortamos. Y ahí queda el hoyito del defecto entonces, y ahí para más seguridad yo le puse un clip endoscópico y lo podemos cerrar. Tenemos herramientas que para cerrar, por ejemplo, los defectos. Se le pone un clip. Este procedimiento, acuérdense que tiene un riesgo de un 1% de perforación, es mayor que una colonoscopia de diagnóstico, porque estamos sacando lesiones. Bueno, y este resultó ser un T1 sin factores de riesgo para adenopatía, entonces quedó tratado ahí con su resección local. ¿Ven? El diagnóstico precoz. Entonces, ¿qué importancia tenemos que tener nosotros para diagnóstico precoz? El estadio en el momento del diagnóstico, un importante factor pronóstico de cáncer colorectal. Yo lo dije varias veces. La etapa 1, 90% sobrevida. La etapa 2, vieron como 80% sobrevida. La etapa 3, me parece que habíamos dicho como 60, 70. La demora, que puede afectar los procesos diagnósticos y terapéuticos, puede deberse a diferentes situaciones. Puede ser demora por culpa del paciente, por ejemplo, que el tiempo que transcurre entre que presenta los síntomas hasta que consulta al médico por primera vez por este motivo. Esto puede ser por falta de educación, puede ser por falta de accesibilidad al sistema de salud, por ejemplo. Puede ser del médico también, el primer médico que lo vio, que es el tiempo que transcurre entre que tiene la primera consulta con el paciente. Entonces el paciente le dijo, no doctor, estoy botando sangre en las deposiciones, y el doctor, en vez de pedirle la colonoscopía, va y le pide, va a ir a hacerse un hemograma, va a ir a hacerse un test de hemorragia oculta en deposición, y va a venir. Entonces ahí eso, tiempo que transcurre entre el primer contacto hasta su remisión a la atención especializada, también puede hacer demorar en el fondo el diagnóstico del paciente. Y el otro al sistema, porque también puede ser culpa de los especialistas, que cuando se deriva a la atención especializada hasta el diagnóstico definitivo. O sea, en el fondo llega el especialista y nosotros nos demoramos en hacer las colonoscopías, tenemos una lista de espera que no nos permite sacar los pacientes, ¿cierto? O las consultas están llenas y se demoran, no sé, por meses en llamar al paciente. Esos son también atrás del sistema. Y es necesario realizar campañas de concienciación de la población general para que, ante la aparición de síntomas digestivos sugerentes de cáncer colorectal, se consulte al médico sin demora. Entonces hay que educar también a todos estos niveles, educar a la población para poder llegar a los diagnósticos precoces. Eso es la clase de cáncer de colon. ¿Dudas? Doctor, cuando se le sacan pólipos, ¿cada cuánto hay que volverle a hacer colonoscopia? Esa es súper buena pregunta y es súper variable la respuesta, pero por ejemplo, a ver,
Depende de los pólipos. ¿Te acordás que nosotros vimos y dijimos, hay pólipos que son más benignos, pólipos que son no benignos? Por ejemplo, si era un pólipo hiperplásico diminuto de 3 milímetros, esa no cuenta casi, porque no tiene riesgo de cáncer. En el fondo es un colon que está prácticamente normal y era un colon que no tiene mayor riesgo de cáncer. Entonces ese colon no tiene mayor riesgo de cáncer que la población general, cada 5 años. Si sale un adenoma, ya cambia la cosa. Y ahora sí hay que ver si sale un adenoma con tubular o un adenoma velloso, y si sale un adenoma con displasia bajo grado o con displasia alto grado. Si sale un adenoma con displasia de alto grado, por ejemplo, velloso, no sé, pues yo se la repetiría con una resección que fue endoscópica con polipectomía, yo se la repetiría a los 6 meses para ver que en el fondo no se reproduzca esa lesión. Y así va variando. Si hay 2 adenomas, se hace, no sé, con displasia moderada, hacen 3 años. Depende del tamaño, porque son muy chicos, se puede hacer un poquito más alejado. Si son más grandes, más cercanos. Y ahí uno va variando, no existe una regla para eso. Gracias. ¿Alguna otra duda? Yo tenía otra duda en Dígame. relación a la localización dentro del colon del pólipo. ¿Afecta algo? ¿O que esté en el ascendente o descendente no importa? ¿Para qué puede afectar? A ver, las resecciones en el colon ascendente son más difíciles porque la capa del colon es más delgada y tiene mayor riesgo de perforación. O sea, le importa al colonoscopista. El colon izquierdo a veces hay menos lumen y puede dificultar un poco a la movilidad porque está dentro del sigmoide y hay menos lumen y técnicamente puede dificultar un poco. Hubo un tiempo que si ustedes se ponen a estudiar de libros que decían, por ejemplo, que los pólipos se daban mayormente en el colon izquierdo y que trataron de hacer screening con colonoscopía izquierda. Pero finalmente no funcionó porque hay mucho... Si en la colonoscopía izquierda salía un pólipo, había que hacerle la colonoscopia total. Si en la colonoscopia izquierda no salía pólipo, como que se infería de que el paciente no tenía pólipos, pero se dieron cuenta que hay hartos pólipos que se hacen en el colon derecho nomás. ¿Cachai? Pero no existe otra mayor diferencia. Gracias. ¿Alguna otra duda? No. Parece que no. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿No? Ya damos por finalizada entonces la super mega clase de cáncer colorectal. Ojalá les haya gustado y hayan entendido. Yo creo que lo tienen que volver a escuchar un par de veces. Mucha información, yo me di cuenta y le puse más información este año porque como está grabada la clase, dije, ya, ustedes la pueden volver a ver incluso. Sí, doctor, se entendió todo. Doctor. Muchas gracias. Dígame. ¿Nos podría enviar las diapositivas? Sí, podría ser eso. Ya. ¿Le doy el correo del curso? No, pero no todavía, tenemos que terminar las clases. Ah, porque falta la de cáncer de ano. Sí, ¿ustedes la ven ahí en la pantalla? Ya la puse. No. Por eso están yéndose para la casa, güey. Están todos en la casa. Ahí está, ¿sí? ¿Ahí sí? Y ahora sí. Ahí sí. Ya. Esto es súper corto, le pido un par de minutos más de esfuerzo. Son 10 diapositivas, no son más de 10 diapositivas. Cáncer de ano. El cáncer de ano, como el otro, ¿vieron el cáncer de colon? Luego le puse adenocarcinoma, le puse espinocelular. Aquí vamos a mirar. El cáncer anal, a ver, es un tipo de cáncer que es el espinocelular. Ocurre generalmente en el canal anal, esto el recto. Dijimos que era el músculo elevador del ano que da el esfínter anal externo. Es la muscular propia del colon que baja, ¿cierto? Que después la muscular propia del recto y después termina siendo el esfínter anal interno. Y esto genera, este músculo genera entonces esto que es el canal anal y que tiene la mucosa que viene de la piel aquí, ¿cierto? Que es una mucosa escamosa. O sea, un epitelio escamoso, ¿cierto? Pluriestratificado, y después hace la mucosa aquí, la línea pectínea, que es la transición, y tiene la mucosa del recto. Y en ese epitelio de transición es donde se dice que puede generarse estos cánceres. ¿Qué es el cáncer anal? Es un tipo histológico que es espinocelular, que es lo mismo que decir escamoso. Entonces, espinocelular igual que escamoso.
es poco frecuente, está localizado en el canal anal y en el recto inferior, generalmente, y se da en lo más frecuente en la unión escamo-columnar, que es lo que yo les mostré aquí, esa, que es la línea pectínea en el fondo. Los síntomas de este cáncer, como están ahí, donde esta parte es más sensible, tiene nervios que dan más sensibilidad, que cuando están más adentro, los cánceres de recto pueden doler menos que estos que están aquí en el canal anal. Este da más dolor, puede dar dolor como puede no darlo, ¿eh? Ustedes tienen que pensar que pueden ser las dos cosas. Rectorragia, pueden salir estrías de sangre, ¿cierto? Porque está la lesión, está pegada ahí al ano, entonces sale con sangre fresca. Puedes sentir esta masa perianal, y el paciente también puede decir que tiene una herida crónica que no mejora, y puede dar prurito, mucho prurito y picazón. Eso es picazón. ¿Cuál es la causa de esto? Puede ser la causa de la actividad sexual, el sexo anal. Eso es una causa, de por sí es un factor de riesgo. El número de parejas sexuales está asociado al virus papiloma humano en un 90%, al virus papiloma 16, 84%, y aquí es donde dicen, oye, puede servir la vacuna, podría tener algún efecto la vacuna en esto, o se podrían hacer vacunas específicas para esto en el fondo. El tabaquismo y la inmunodepresión. Esto le ocurre, o sea, la inmunodepresión, el VIH. Cuando los pacientes tienen más inmunodepresión, hay más de estos también, de estos cánceres. Eso es súper importante. El pronóstico de este cáncer, súper fácil. Si está localizado, 82% de sobrevida a 5 años, o sea, súper buena. Si los ganglios están comprometidos, 60% a 5 años. Igual es bueno. Pero si tiene metástasis, ya es un 20% a 5 años, o sea, malo. Entonces hay que pillarlo en etapas localizadas. ¿Cómo se hace la prevención? En los pacientes con VIH, por ejemplo, se les puede pedir se busca la neoplasia intraepitelial anal, que es como un NIE, pero anal. Neoplasia intraepitelial anal. Y se pueden hacer anoscopías con alta resolución o con Lugol, y se van mirando, ven, aquí hay una foto, y se van viendo esas lesiones y se van extirpando, y en el fondo se va estudiando histológicamente si es que tienen neoplasia intraepitelial o no. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de anal? Es este esquema, que es el esquema de Nigro, que es la quimio, radiación con mitomicina y fluoruracilo. Y aquí yo se los puse. No necesitan saberlo, de nuevo. No quiero que se sepan el esquema de Nigro. ¿Ya? Pero ahí en el fondo está T1, T2 y cómo se da el tratamiento. Esto lo pueden ir a buscar y lo tienen ahí en caso de que alguien lo quisiera ver y tú dices, lo quisiera mirar. Ahí está. Pero tienen que saber que es una quimio, radiación con mitomicina y fluoruracilo. Eso es suficiente. Ni siquiera tienen que saber con mitomicina y fluoruracilo. Tienen que saber, el esquema de Nigro sirve para tratar el cáncer de ano, escamoso. La cirugía, ¿cuándo? Es excepcional. Cuando hay lesiones perianales pequeñas, pueden hacerse, porque como está el esfínter anal interno y como está el esfínter anal externo, si es que yo intento sacar lesiones, voy a empezar a lesionar los esfínteres, entonces los pacientes van a terminar con continencia, y tenemos un tratamiento con quimiorradiación que es súper bueno. Entonces, ¿para qué le voy a hacer daño? Mejor los pacientes van a la quimiorradiación. O también cuando los pacientes no responden al tratamiento estándar, o sea, se hacen el esquema de Nigro, pero la lesión sigue estando ahí. Ahí también pueden ir a la cirugía. Aquí hay algunas fotos que pido, obviamente, no compartir ni no subir. Y ahí están las lesiones. Esas son lesiones úlceras que son duras, ¿cierto? Y los pacientes ahí les puede doler, les puede picar, sangran. Esas son fotos de cáncer de ano. Y cuando son más grandes se pueden ver así, ¿bien? Súper mal, súper feo. O sea, ya tiene compromiso de los fintes, están súper mal. Eso es. Cáncer del ano. Entonces, cuando nosotros tenemos un cáncer de recto inferior o un cáncer de recto, siempre tenemos que esperar la biopsia, porque la biopsia nos puede decir, es un adenocarcinoma, la primera clase, o es un espinocelular, esquema de Nigro, cáncer de ano. Eso es. ¿Dudas? 2 minutos me demoré en esta clase. ¿No hay dudas? ¿Estoy ahí o no estoy ahí? ¿Me están escuchando? Sí, sí. Quedaron perplejos, ¿no? Parece que no. Una Está todo súper consulta claro. sobre el cáncer de recto. Dígame.
puede estratificarse usando una endosonografía anorrectal o algo por el estilo, o es necesaria una biopsia para terminar el test? Súper buena tu pregunta. La endosonografía es un examen que es muy bueno para diferenciar entre un T1 y T2. O sea, si yo tengo una lesión del ano que me parece que es un T1, yo le puedo hacer una endosonografía para confirmarlo. Y después de eso, el T1 yo le digo, ya, como tenemos un T1, el paciente puede ir a una resección local. Y después con la resección local nosotros clasificamos en T1A o T1B. Para eso sirve la endosonografía. Gracias, Doc. De nada. ¿Estamos súper? Ya, nos vemos. Que les vaya bien. Si tienen cualquier duda, se acercan nomás, me escriben y me mandan un WhatsApp para que yo les mande las clases después. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, doctor, que esté bien. Chao, doctor, gracias. Chao, que les vaya bien. Gracias por sus agradecimientos.